Hoy en The Wall Project, Javier Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol. Estamos hablando de algo muy serio, de un podcast de alto nivel y en el que seguramente tocaremos temas muy peliagudos y que a muchos de vosotros que sois unos furboreros os interesarán. Pero antes, un pequeño mensaje del patrocinador de este vídeo, que en este caso es este nuevo Lenovo Legion 5 Slim, ordenador con un procesador AMD Ryzen 7, con una pantalla guapísima, antirreflectante de 16 pulgadas y 32 GB de RAM, potenciado todo esto con la inteligencia artificial. Así que olvidaos de tener que estar trasteando durante horas para poder jugar a vuestros juegos favoritos, porque la inteligencia artificial de este ordenador ya optimiza la GPU y la CPU para que funcione de manera óptima. Además, si adquirís este Legion 5 Slim con inteligencia artificial, tendréis, atención, 3 meses gratis de Xbox, Game Pass y Ultimate para que probéis un montón de juegos. Encima, en mi Instagram tenéis un sorteo en el que, pues precisamente, estoy sorteando uno de estos ordenadores. Y ahora, vayamos al temita. The Wall Project. Pocas cosas mueven tantas pasiones, tanto dinero, tanto amor y odio como el fútbol, deporte mundial. No hay niño que no conozca a las grandes estrellas mundiales de este deporte, y aquí en España pues somos un país en el que tenemos mucha tradición, grandes equipos históricos, una selección potente desde hace muchos años. Hoy tengo una persona que está absolutamente pues en una posición importantísima y para mí es un honor, ¿no?, tener aquí a Javier Tebas, el presidente de la Liga y bueno, una persona con la que sé que vamos a tener una buena charla y que no te vas a dejar nada en el tintero. No lo suelo hacer nunca, o sea que espero tampoco hoy. O sea, aquí podemos hablar de todo, ¿eh? De todo, siempre. Muchos temitas. Siempre digo que cuando voy a dar charlas en la universidad, en foros de jóvenes sobre todo, que además me entreno mucho, porque y ahora les digo, en el momento de las preguntas, cuanto más impertinentes, mejor. Entonces ya voy entrenado para todo. Porque hay preguntas que bien, ¿eh? Claro. Y además a veces supongo que fuera de cámaras, que ahí no se cortan un pelo y... Absolutamente, no se corta un pelo. Bueno, y el fútbol es pasión. Totalmente, y además está bien que sea pasión, ¿no? Porque pasión y a lo mejor pertenencia, ¿no? Yo creo que cuando hablamos pensamos mucho en los grandes clubes, pero en España, a mí me encanta esa pertenencia al club de tu ciudad, ¿no? Yo soy de Huesca, ¿no? Pues el Huesca, bueno, me cuesta verlo hasta en la televisión, sufro viendo al Huesca, ¿no? Que ahora lo tenemos en nuestra liga Hyperinmersion, ¿no? Pero bueno, en todas las ciudades, incluso yo he viajado cuando fui presidente del Huesca y era un sentido de pertenencia de tu pueblo, de tu ciudad, que a mí me encanta, ¿no? Es una identificación que no la dan otras cosas a lo mejor en tu ciudad, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Nacho, que es del Castellón, nacido en Castellón, criado en Castellón y que cada día me da la chapa con el Castellón. Muy bien, ¿no? Contra la Almería, 2-5, ¿eh? Sí, no. ¿Cómo lo ves el Castellón? ¿Este año va para arriba o se va a mantener? Hombre, si Nacho es muy aficionado al Castellón, saben que tiene un presidente que dicen que es peculiar, ¿no? Porque Bob Bulgaris, ¿no? Sí, que va de un hombre de estadísticas, de todo, y que desde que ha llegado ha conseguido poner al equipo en la categoría, ¿no? Y aparte en Castellón siempre ha ido mucha gente al fútbol, ¿no? Además con esa rivalidad con Villarreal, ahí a 15 kilómetros que hay, y ha empezado bien y yo estoy muy expectante, ¿no? Porque lo de Bulgari, ver todo cómo va a pasar, pero hay expectación en la categoría con él, ¿eh? O sea... Tengo ganas de ver un Barça en Castalia. Lo vemos, ¿no? Poco a poco. Podemos verlo en Copa del Rey, ¿no? Eso sí, ahí está. Lo podemos ver en otro sitio. Pero bueno, quién sabe. Bulgaris es verdad que va muy fuerte y que es un tío que ha triunfado en lo suyo. Y yo recuerdo el Castellón en la primera división, cuidado, que es un equipo de mucha tradición y Nachos de Castellón de mucha pertenencia también, ¿eh? Los que son de Castellón son duros del Castellón, ¿eh? Sí, no, en general de esa zona y la gente lo vive. Sí. Gracias por este momento. Me está encantando. Esto es increíble. ¿Quién lo hubiera dicho, Con Javier Tebas hablando del Castellón. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni el Barça. No, Castellón. Bueno, pues ya está la entrevista. No solo era esto. Bueno, Nacho, nos vamos. Ya está. Bueno, mira, hablabas del Huesca y me gustaría también un poco, ya después, antes de entrar en materia de actualidad, porque hay muchas cosas de las que hablar, pero también un poco para la gente que te conoce menos y que te conoce como presidente, pero no sabe mucho. A mí me gustaría saber un poco cómo tú entraste en el mundo del fútbol profesional. Porque entiendo que tú deberías ser aficionado, pero una cosa es ser aficionado y la otra
meterte, pues creo como presidente del Huesca, ¿no? Que te decías. Sí. ¿Cómo te da a ti por eso? La verdad que la historia del fútbol y como dirigente es desde muy pequeño, ¿no? Yo te contaría una anécdota. Cuando nosotros hacíamos quinto de GB, quinto de primaria, fíjate, recuerdo en clase, hicimos un equipo de fútbol y pusimos un duro cada uno de la clase que pedimos a nuestros padres para comprarnos unas camisetas y fundamos un club de fútbol. Fíjate la influencia que había entonces, que se llamó el Bayernman. Bayernman. Claro, entonces yo creo que debía haber mucha influencia del Bayern de Múnich, no lo recuerdo. Pero eso era el quinto de GB, como y recuerdo que los sábados nos poníamos la camiseta, íbamos a jugar a una era que había ahí cerca de Huesca era, y jugábamos ahí a fútbol, ¿no? Luego, esa afición siempre la hemos seguido con mis amigos, pero siempre mi concepto era más yo seré presidente del Huesca, de verdad, lo decía desde... Sí, de niño ya. Sí, ya no sé, me gustaba el Huesca, era del Huesca, y yo siempre hablaba del Huesca, y yo recuerdo que además este periodista conocido que es Petón, ¿no? Que es de Huesca, pues cuando yo tenía 18 años, él tenía un pensamiento político diferente al mío, pero hablábamos mucho, y me paró en la calle. Y yo le decía, no, mira, Petón, yo lo que un día presidiré al Huesca. Entonces Petón me lo recuerda a veces, no, es que tú me lo dijiste en la calle con 18 años. Y se dio esa circunstancia, ya cuando yo era abogado, con el despacho abierto, las cosas me iban bien, y con 29 años, pues el Huesca desciende de lo que entonces era la segunda B a la tercera división, ¿no? Y vienen a verme los que eran los directivos ese día, y me vienen a ver. Tenían que pagar jugadores que les debían dinero, si no denuncias en AFE. Pero a mí no me gustaba mucho. En ese momento, los que había dirigentes, y recuerdo, bueno, estos me los voy a quitar de encima. Venían como a buscarte como abogado. A buscarme para entrar en la directiva. Y para entrar. Y poner dinero. Amigo. Vale. Entonces vinieron, recuerdo, en mi sala de juntas del despacho. Y no, a ver si entras tú, porque ya sabemos que eres muy aficionado. Yo ya era socio, siempre de vez en cuando en la radio hacía alguna crítica, bueno, era ya un socio conocido, ¿no? Claro. Y recuerdo que me dicen, no, dije yo, mira, yo entraré al Huesca si os vais todos. ¡Hostia! Y entonces se quedaron todos así mirando, bueno, mañana, nos lo vamos a pensar y venimos mañana. Y vinieron al día siguiente y dijeron que se iban todos. ¿Cómo debería estar el club? ¿Cómo debería estar el pifostio? Pero era un paso que yo tenía tampoco tan previsto, ¿no? En ese momento. Y no, pues nada, cogí, llamé a unos amigos y ahí empezamos en el Huesca, que era un equipo de tercera división entonces, ¿no? Siempre he sido un culo inquieto, lo tengo que reconocer. Entonces empecé a moverme. Ahí en tercera división ya protestaba la Federación Aragonesa de Fútbol. Y allí ya me empecé como abogado a especializar en derecho deportivo, porque tenía que defender al Huesca en las cosas, no contratábamos otros abogados, y empecé también a entrar en ese mundo, ¿no? Y a raíz de ese mundo, un cliente argentino me encarga que le compre el Badajoz. De ahí, que entonces estaba los dueños eran Bahía, lo que era Antonio Asensio del grupo Antena 3, que tenía varios equipos, aunque no se podía, el Málaga... Eran de su propiedad o de su empresa. Sí. Y compré el Badajoz, y a raíz del Badajoz, en segunda división del fútbol español, pues ya me quedé ahí de asesor jurídico, más cargo. Me nombran para representarlos en la liga, eso fue en el año 1999, 98, ¿no? Y a raíz de ahí pues empecé a crecer en el fútbol profesional. Acabé quedándome yo el Badajoz. También. Hostia, tú cuando te contacta un equipo... No, pero ahí fue porque lo compró un argentino, Marcelo Tinelli, que es un hombre muy conocido en Argentina de televisión. Es uno de los, presentador o periodista. Y sigue siendo un showman por la noche, tiene un programa todos los días, ¿no? Entonces un día se cansó y me llamó. Eran unas navidades, oye, vente aquí a Buenos Aires que quiero cerrar el Badajoz. Digo, pero no vamos a cerrar el Badajoz, digo yo. Pero no te das cuenta que esto no se puede. No, que ya me he cansado, que esto no puede ser. Digo, no, pues no me quedará, ya me lo quedaré yo. Pero, sí, como lo que se queda... porque yo soy de España, ¿no? Claro. Entonces, en enero me tuve que quedar el club, fue forzado. La situación de todos los compromisos era complicada. Pero bueno, llegamos a final de temporada. Seguís al frente del club como dueño del club durante 3 temporadas más. La verdad que vendíamos mucho jugador, cuadrábamos las cuentas, pero ahí, como iba mucho a la liga, pues conocía muchos clubes y entonces enseguida tú nos vas a representar y ahí rápidamente me nombran vicepresidente de la liga, ¿no? Entonces en esos años empieza a haber los conflictos de televisión,
toda la venta era individual y los clubes pequeños y medianos de la liga, tanto de la primera como de la segunda división, deciden que yo los represente en las negociaciones de los contratos audiovisuales, ¿no? Y ahí empezó un poco mi fuerza en el fútbol profesional. Pues te estoy hablando años entre el 2000 y 2006, 2007. Yo llego al presidente en el 2013, o sea que todavía... Todo un poco, menos lo de Huesca, un poco imprevisto, ¿no? Sí, al final tampoco no era intencional que tuvieras claro que querrías. Es lo que te pasa muchas veces en tu profesión, ¿no? A veces cuando eres abogado dices, me voy a especializar en mercantil, pero los clientes te llevan a penal o te llevan... Sí. Eso es donde te llevan los clientes, porque al final el abogado liberal, ¿no? Por la mañana tiene que abrir la puerta y no sabe los clientes que le entran, ¿no? Pues es un poco exagerado, pero es lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues eso ocurrió, me llevó un poco el imprevisto a este mundo profesional del fútbol. No estaba previsto, ni lo tenía planificado, ni yo voy a llegar aquí. Pero lo que sí sabía que soy un hombre que trabaja bastante, tengo esa fama y es verdad, estudio mucho los temas, pues donde me meto y luego pues también creo que a veces hay que liderar cosas y decidí liderar muchos proyectos, sobre todo en la segunda división de entonces y así empecé a hacer mis pinitos hasta hacerme presidente de la liga, ¿no? Por eso muchas veces cuento, y cuando me reúno con clubes en Europa o a esas reuniones de UEFA o de FIFA o a foros muy de alto nivel, cuento un poco cómo llego al fútbol profesional, porque muchos los ha puesto Arthur Arneser o los ha puesto Price Waterhouse o un banco de inversión. Yo recuerdo que cuando era presidente del Huesca, yo he llevado jugadores a partidos en mi coche, he pintado la raya de cal del campo, he vendido entradas del campo. O sea, has vivido el fútbol, no tan solo la parte económica, sino el fútbol de calle. Yo me vendí el Huesca, hay que pensar que fui 5 años presidente. Y cuando te digo de llevar jugadores en mi coche a jugar otros partidos, así ha sido. A vender de la taquilla entradas, así ha sido también. El sorteo del jamón, que ahí entonces se sorteaba el jamón en el campo de Huesca también, estábamos allí. Sí, he vivido mucho ese fútbol de muy abajo y durante 4 temporadas, ¿no? Lo metimos en segunda B, pero después de 4 años, de 3 años de ser presidente, de jugar todos los playoffs, o sea, épocas duras, ¿no? Bueno, duras, yo me lo pasé bien. ¿Echas de menos ese fútbol más pequeño, ¿no? Más de eso, de contacto directo con el utillero. Sí, lo echo de menos. Lo que pasa es que cuando hablo mucho con la gente de ese fútbol, no ha cambiado nada. Siguen sorteando el jamón. Sí, igual. Igual no ha habido un avance que me hubiese gustado, que hay ciertas cosas que hubiesen avanzado más, ¿no? Pero sí, es un fútbol además al que hay que estar muy agradecido, porque España tiene este fútbol mucho por este tipo de clubes y este tipo de presidentes que se ven forzados a estar por el club de su ciudad, al que quieren, al que hay, y es un club, pues un fútbol que siempre hay que defender, evidentemente. ¿Qué sufres más, como presidente de un club, como propietario o como presidente de la liga? ¿Dónde has sufrido más? Te diría como propietario. Como propietario. No es comparable el sufrimiento, sobre todo cuando te juegas tu categoría en un partido, ¿no? O en 2 partidos, ¿no? Yo te podría contar anécdotas, te voy a contar algunas. Yo recuerdo que cuando estábamos en Badajoz, los horarios de los partidos los ponía los clubes, no los ponía la liga. Era hace mucho tiempo. O sea, ¿pactaban los 2 clubes el horario? Sí, más bien el de casa. El de casa. Y yo, como era de Huesca, pues yo lo ponía los sábados, los parques, entonces no se juega tanto los sábados, eran los domingos, porque así el domingo podía estar en casa y no estaba histérico. Porque si el partido era el domingo, claro, no me aguantaba ni uno de mis hijos, ni mi mujer, nadie, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero yo tengo anécdotas de, oye, hay un presidente de un club del Valencia, no voy a decir el nombre. Bueno, por años, ¿no? Que todos los partidos se tomaba pastilla para un Orfidal o pastillas. O sea, una benzodiazepina o algo para... Pero se tomaba tantas que no se enteraba. Que no se entraba. Y pues, fue una vez tanto que terminó el partido y siguió sentado. Que hemos ganado. Sí. Y tengo otra en mi casa. Yo vivo a las afueras de Huesca. Sí. Y entonces el Huesca en segunda división, pues venía equipos y lo invitaba al presidente a comer en mi casa, ¿no? ¿En tu propia casa? Sí, al jardín, teníamos un porche. Y había otro comiendo y el partido empezaba a las 5. Dice, bueno, me voy a tomar ya las pastillas para el partido para estar tranquilo. Y bueno, terminamos a las 3:30. Digo, me voy a echar una siesta.
no lo podíamos levantar. De que estaba ya groggy, pero vamos. O sea. Se había tomado tal nivel de pastillas que no se levantaba para ir al partido. Tuvimos que echarle agua y todo. Si se te muere ahí. Digo, bueno, a ver. Bueno, en un momento que me asusté porque digo, No se levantaba ni a tiros. No. Por eso te demuestra lo que se sufre. O sea, ahora nos reímos con esto, pero se sufre muchísimo. O sea, no hay. Yo, bueno, veía los partidos, pero los veía mal. O sea, nunca he sufrido tanto en mi vida. Ha sido, por eso te lo he dicho, La época de Badajoz, ¿eh? Muy claro, sí. Sí, Badajoz y Huesca también, cuando era presidente de Huesca. Cuando te juegas un partido, un ascenso, que yo era... Es increíble, ¿no? Cuando estás luchando siempre por el título, yo creo que el sufrimiento es diferente, ¿no? Los que están en el fútbol profesional o en el fútbol abajo, que el descenso, y cuando entonces no había fair play financiero, si descendías te ibas a la ruina, que se han arruinado muchos presidentes, el sufrimiento era muy elevado, muy elevado. Claro, yo creo que no hay nada que envejezca más que tener un cargo de poder en el fútbol. O sea, ves a los entrenadores llegar primer año bien, a los 3 años parece que tengan 15 más. Sí, o sea, no hay nada que te ponga más presión que tener algún cargo, ¿no? En el mundo del fútbol. Pero al final el mundo del fútbol es muy bonito, pero también es... Y más ahora con redes, que hablaremos un poquito, tiene una parte muy tóxica y tiene una parte ahora complicada, ¿no? A nivel de que crítica por todo lado, te juegas muchas veces eso, pues la gente que está en el descenso se juega incluso a posibilidad de desaparecer, que eso tiene que ser... Sí. Ahora en el fútbol profesional menos, porque con el sistema fair play financiero que tenemos hemos controlado mucha situación. Pero si vamos al histórico, es que ha habido muchos que han desaparecido. El Málaga, fíjate, el Málaga actual no es el Málaga que había antes y era un club muy histórico, ¿no? Entonces hay clubes que o caen abajo en el pozo, ya no los vemos volver a recuperar, o llegan mucho más tarde. Mira un Murcia, hay muchos, bueno, Ciudad de Murcia famoso también hay. Entonces el nivel es muy elevado de sufrimiento y también de responsabilidad, por eso yo creo que es bueno lo que pasa en el fútbol de fair play financiero, porque la gente sufre, pero sufre más por el deportivo, pero sabe que no se va a la ruina, ¿no? Claro, que no se aparece. Cuando tú llegas a la presidencia de la Liga, ¿qué situación había en la Liga? ¿Cómo estaba organizada? ¿Económicamente cómo funcionaba la cosa? Mira, yo llego a la situación a presidente porque no me gustaba cómo estaba la Liga. Yo era vicepresidente de segunda división, ya llevaba unos años, pero había muchas cosas de las cuales yo venía diciendo y no me gustaban. Y yo tomé una decisión, yo recuerdo, ya representaba ese grupo de clubes pequeños y medianos, que no iba a seguir representando clubes de fútbol en la Liga porque no me gustaban los valores que había. Pues había ruina económica, deuda en impuestos, 800 millones de euros entre Seguridad Social y Hacienda, deudas a jugadores, 60 millones de euros, amaños de partidos. Tal cual, amaños de partidos. ¿Pero en segunda o en todo? En todo. Sobre todo en los descensos de primera a segunda, en los ascensos de segunda y los ascensos de segunda a primera. Tengo un libro y todo escrito sobre esto, que el fútbol no es así, ¿no? Entonces no me gustaba nada. Entonces yo les dije a los clubes que no iba a seguir, que yo no quería seguir con esto, porque no me sentía a gusto. Es que creía que todo era una mentira de lo que había. Entonces los clubes que yo les me dijeron, no, tú no te puedes ir de esto. ¿Cómo no? Vas a ser el presidente. Digo, ¿qué me estáis diciendo? Y se trabajó y se eligió presidente. Había elecciones en ese momento justo. Se fue el presidente anterior, que tengo además también anécdotas porque venía gente a mi despacho de abogado y me decían, clubes o gente que quería ser presidente, venía, oye, venimos a pedir tu apoyo porque quiero ser el presidente. Y decía, no, es que me voy a presentar yo. Por lo tanto, y decían, yo quiero tu apoyo. Y decían, pues ya no me presento porque vas a ganar. Lo estaba claro. Sabía el apoyo que había, ¿no? Entonces, esa es la llegada al presidente y la situación de una deuda con el Estado que era de vergüenza. O sea, no había los amaños que te he dicho y luego, pues bueno, la desestructuración que había del fútbol, de estas cuestiones. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Porque... ¿Qué es lo primero que dijiste? Esto es lo primero que tengo que trabajar. Esto es lo primero que se tiene que cambiar, sí o sí. Yo soy elegido, recuerdo, un 25 de abril o 26 de abril, y ya el 4 de mayo hacía, en estos desayunos informativos que hay en Madrid, en que tenemos en la capital, pues en Europa Press, ya daba un desayuno informativo y entonces hice unos puntos capitales, ¿no? Y donde hablaba de control económico porque había que acabar con la deuda con el Estado, con la Seguridad Social, con los jugadores, donde hablaba lucha contra los amaños de partidos, con total claridad,
donde ya reivindicaba la venta centralizada de los derechos de televisión, porque no se vendían en la liga, se vendían cada club individual y hacía una diferencia muy elevada entre los clubes. Ya empecé a hablar de la internacionalización, porque éramos una liga conocida, pero no muy conocida, no teníamos marca. La Premier llevaba desde 1990 trabajándolo, no lo habíamos hecho. Esa fue las bases y ese fue el programa que además recuerdo que cuando me reunía con los clubes lo iba repitiendo, pues aquí ya estamos llegando, estamos haciendo esto y ese fueron los temas básicos. El tema de los amaños era un tema fundamental. Muchos clubes No es bestia eso. Claro. se me quejaron, ¿no? Pero ¿cómo dices que se amañan los partidos? Digo, es que sí, lo que no voy a decir que voy a trabajar con todos los amaños cuando hay partidos que se han amañado al final de temporada. Pero eso lo sabía todo el mundo dentro del fútbol. Era una práctica, insisto, sobre todo clubes que descendían de primera a segunda, sabían que si compraban a tales jugadores de tal equipo al que se iban a enfrentar, pues iban a ganar el partido. Y era una lacra terrible. Claro, el problema como tiene el fútbol, no están todos implicados los mismos, porque cada año cambian. Claro. Pues bueno, este año no me toca a mí, pero yo ya cuando no era presidente, me llamaban clubes, oye, este está intentando comprar a este jugador, y yo llamaba al club, oye, ¿qué estás haciendo esto? Pero no es verdad. Yo sabía que era verdad y sabía qué pasaba. Bueno, es que sabía tanto que pasaba que llegué a poner una denuncia muy importante en la policía, la Guardia Civil, y se trabajó ese tema también. Y en esa denuncia no hubo condena, que fue el Levante Zaragoza. ¿Y por qué no hubo condena? Falta un pelín de prueba, ¿no? Siempre digo que en el mundo del derecho, la verdad, se ríen algunos que hacen la radio por la noche en la COPE. Siempre es una frase que digo yo la verdad real me la sé. La jurídica la tengo que demostrar. Claro. Y ahí me faltó ese trozo, claro. ¿No? Pero bueno, lo que yo sabía, y que los clubes lo sabían, que lo que yo decía era verdad. O sea, no, era absoluta verdad. Entonces no hay. Mira, yo he tenido, en esto sí, presidentes, que algunos eran muy simpáticos, ¿no? que habían bajado a segunda B, volvían a primera, y la primera vez que se reunían conmigo, uno me dice, Javier, te prometo que este año no compro partidos. Hostia, qué escándalo. O sea, era algo tan habitual que todo el mundo lo sabía y todo el mundo en formaba esas parte jornadas del show. finales, sí. De hecho, tú hablas con presidentes de aquellas épocas y decían, no, hay que estar salvo 5 jornadas antes. Y eso, por suerte, hemos terminado, porque nos pusimos muy duros. ¿Y cómo se termina con esto? Mira, porque esto todo era, entiendo, fuera del foco, entonces. Mira, ahora el formato que tenemos en Segunda División, que es un formato que surge antes que yo sea presidente, pero que yo defendí, ese playoff de 4 se pone sobre todo como consecuencia para evitar la compra de partidos para los ascensos. Porque entonces, claro, había que jugar entre ellos semifinales y finales. Cuando ascendían 3 directos, aquello del final de temporada era terrible. Era quien tenía más dinero. Bueno, es que los partidos se llegaban a subastar, porque como había primas a terceros, ¿qué pasaba? Te decía un club, no, es que Pepito está pagando porque gane el equipo, y claro, yo les tengo que pagar para que no se dejen ganar. No, era increíble, increíble. Y se acabó con eso, y acabamos rápido, además. Creamos una unidad de integridad en la liga. Y que vigilara un poco. No, y vigila, y trajimos un ex policía que ya había investigado estas cuestiones. Bueno, y al final acabamos, ha habido una condena a Osasuna por corrupción deportiva, y ha habido algún presidente en la cárcel. Presidentes que habían estado en la liga. Pero con eso lo que conseguimos, que lo que vendemos es verdad. Es que si no, claro, aquello, cualquier día, yo lo decía, es que un día va a venir un patrocinador aquí y nos va a pegar una cornada, porque esto no es verdad, ¿no? Claro. O sea, al final también es un poco engañar a la gente, porque la gente, eso, claro, la gente de a pie no sabía que ellos vivían el partido como si fuera un partido a vida o muerte y todo estaba decidido de antemano. Fíjate esto, siguiendo con esto, otra anécdota, que yo escribí un libro de fútbol no es así, que se trataba de amaños, que acabó en una serie de televisión también. Y fuimos presentando, porque yo el libro lo escribí con un amigo mío, del colegio, además, un gran amigo mío, Pedro Torrens, además, que seguro que oirá esto. Entonces fuimos a Huesca a presentarlo, ya esta.
y lo presentamos, el salón había 300 personas, expresidentes del Huesca y tal. Entonces, no, y claro, el discurso era no se pueden amañar partidos, no sé qué, no sé cuántos. Terminamos de presentar el libro, tal, y levanta la mano un expresidente del Huesca que ahora en paz descanse hace muchos años. Yo entonces tendría 50 años, él tenía pues 80. Ajá. Y dice, bueno, está mal amañar partidos, pero si lo haces por tu equipo está bien. Porque nosotros compramos un Ibiza y con eso salvamos la categoría delante de todos. Yo decía, Dios mío, digo, no te ha llegado el mensaje. No ha entendido, ¿no? Sí, sí. No ha captado bien la señal, ¿eh? Sí, O sea, sí, se la ha quedado ahí. sí. Hostia. O sea, que era algo ya que hasta algunos sentían orgullo, ¿no? Porque en plan, yo he salvado el equipo, he pagado, pero he salvado a mi equipo del descenso. Bueno, es que había un presidente conocido, cercano a la zona de Castellón, cercano pero hacia el sur, no voy a decir. Hostia, bueno, a ver. ¿Era una persona famosa? Bueno, muy famosa, no ¿no? digo más porque es un club que ha tenido mucho. Ajá. Que salvó una vez la categoría en primera división y bajó al vestuario y les dijo: no habéis salvado, no habéis ganado el partido por vosotros, lo he ganado yo, que lo he comprado. O sea, a ver, no sé, no. Nos habló hace años, Sí. 14, 15 años. Esto es de personaje, ¿eh? O sea, es de personaje. Es también un poco Berlusconi, ¿no? Ese tipo de presidente por eso show. Fútbol, pues imagínate, por eso era un fútbol que yo o me hacía presidente o esto tenía que desaparecer. Era poco profesional. Es que yo no quería seguir con esto. No me gustaba, de verdad. Yo lo pasaba mal al final de temporada. Clubes en esa situación. Yo tenía empresarios de este país de primer nivel que son dueños de clubes, verme a la oficina llorando. Oye, Javier, que este partido que nos vamos abajo. Yo no era presidente, claro. Haré lo que pueda, pero no hay. Bueno, de hecho, hasta de mi bolsillo puse detectives y puse todo, ¿no? Para intentar parar un poco esto. Por eso en el libro, cuando lo presentamos, que vinieron muchos, el fútbol no sé si vinieron presidentes de clubes. Luego estos, cuando se fueron, yo ya me volví a casa, recibía llamadas de gente que había estado en el acto. Y algunos ya habían estado empezando a leer el libro. Ajá. Decían, ya sé quién, porque era todo el libro. No había nombres. Hecho, pero los hechos eran reales. Decían, ya sé quién es Pepito, decía. Todo el mundo se conocía de todo el mundo. Intentando todo el mundo reconocer a cada uno de los. Ahora, que fue gracioso. Yo con mi amigo Pedro que escribí, nos moríamos de risa porque decía uno, este es tal. ¿Que les cambiabais el nombre o poníais iniciales? No. Cambiamos el nombre. Totalmente. Pero bueno, la gente es tonta. Sí, claro. No. Y entra el mundillo, ¿no? Efectivamente. ¿no? Entra el mundillo. Y acertaban bastante. Sí. No era muy complicado, ¿no? No. Bueno, pues mira, ahora vamos a ir un poco bueno, cuando digo actualidad de los últimos meses, de los últimos tiempos, porque hay cosas que sí que son de hace días, pero hay otras que a lo mejor son de hace un par de meses o 3, pero son interesantes de hablar con el presidente. Y una, ya que estamos con esto de los amaños, que por suerte parece que se ha terminado, ya como culé voy a preguntarte tu opinión. El tema Negreira. O sea, yo quiero saber la opinión, no sé si personal, como presidente, de todo esto, que aún no está resuelto, evidentemente supongo que tardará. Cuando tú te enteras, ¿qué es lo primero que piensas? Mira, yo me entero estando en Por Aventura en un evento de la Liga y... Hostia, digo, en el Dragon Khan. Sí. De la SER han dicho, no sé, joder, eso no fastidies. Digo, enteraros un poco más, porque esto... Es muy fuerte. Claro. No, pero ya lo primero que dices, que luego me criticaron, pero a nivel de abogado, miras, a nivel deportivo está prescrito, y es que era la realidad. Eso no quiere decir que luego trabajemos en temas de investigación. Pero fue un golpe, pero necesitábamos más información. A raíz de la información, pues lo que hicimos fue nosotros liderar el tema en la Fiscalía, pusimos una denuncia a la Fiscalía, porque consideramos que las cosas se tienen que aclarar lo máximo posible y en estos temas lo antes posible. Lo que pasa es que en el ámbito penal se tarda muchísimo más, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros estamos personados en el juzgado, somos con la Fiscalía presentamos ciertos documentos para investigación, pero yo he dado ya la opinión de un poco del tema Negreira, ¿no? En mi opinión, en el caso Negreira, y lo digo claramente, hasta hoy no se han acreditado que se pagasen árbitros con ese dinero, y yo creo que no se va a acreditar que se pagasen árbitros porque no va por ahí el camino. El camino va a que el Fútbol Club Barcelona pagaba a Negreira. Ellos dicen que por los informes, yo creo que no es por los informes, sino más bien porque les vendía que podía influir en la designación de los ascensos y descensos de los árbitros.
Negreira era el nombre del Comité Técnico de Árbitros, y en ese aspecto parece ser que influía, pues estos árbitros bajan de primera, estos suben de segunda, y que aquí el Barça va a poder tener más influencia. Esa es la sensación y es lo que creo que hay, ¿no? Y eso es corrupción deportiva, pero no es el nivel de la compra, ¿no? De árbitros, y yo creo que eso no se va a acreditar. Y eso es lo que pienso que hay hasta hoy. No sé, ahora están investigando las cuentas de la mujer de Negreira, no sé quién, pero no veo que vayan a llegar a ningún árbitro, ¿no? Por tanto, evidentemente estaba mal lo que se hacía, estaba mal. Y bueno, pues yo creo que el Barça tendrá su sanción, pero no del nivel que a veces está construyendo un relato, sobre todo por ciertos portacofes, que llamo yo, algunos portacofes de Madrid, porque son los porta y dan las coces del otro, ¿no? Y no de ese nivel, ¿no? De Negreira ensuciaba. Es que no. Es verdad que se influían los ascensos y descensos, pero es lo que hay allí. Es que no, a fecha de hoy no hay nada más, y yo no creo que haya nada más, ¿no? Sí, que no es que, como algunos decían, ¿no? Que el Barça haya dicho a tal árbitro, dame 2 expulsiones y gol, ¿qué tal? No crees que vaya por ahí. Tampoco son los informes que dice el Fútbol Barcelona, y eso es mi opinión. Pero bueno. Pues si no, son los informes más caros de la historia. Sí, bueno, o sea, es un buen trabajo para hacer. Y muy continuos, además, ¿no? Sí. Qué gran informador. Sí. Era un scouting. Sí, un informador de árbitros perfecto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí es lo que yo creo, y por ahora es lo que creemos, y realmente lo pienso porque es un procedimiento que no es que lo siga día a día, pero me pasa los informes de el abogado que está de la Liga, y le presto cierta atención, porque algunos ven un documento y lo exageran, otros lo que hay, y yo creo que esto es lo que creo realmente que es así. Esto va a ir para largo, ¿no? Para tener una resolución más o menos... Sí, no, porque claro, tiene que acabar la fase de instrucción, tendrán que decidir si abren la vista oral. Yo creo que abrirán vista oral, creo, y luego tendrá que pedir un juicio donde todo lo que salga de instrucción o otras pruebas que se puedan presentar ahí determinen si hubo esa corrupción deportiva en esa circunstancia de la que estoy yo diciendo. De la otra es que no la estoy viendo. O sea, es que no está, nadie ha podido decir, oiga, pues del dinero que se pagó Negreira de sus cuentas fue a pagar tales árbitros, o fue a un tercero para pagar tales árbitros. No ha salido. Y yo no creo que vaya a salir. ¿Crees que España, ahora que estamos con el tema árbitros, tiene uno de los mejores arbitrajes del mundo, de las ligas más grandes, profesionales? Yo es que siempre he dicho que como no existe, ¿dónde está esa clasificación? ¿No? Que, no sé, existen los rankings de puntuación de los clubes, pero los árbitros no lo he visto ese ranking. Por lo tanto, no lo sé. No lo sé. Yo creo que mi opinión siempre es todo es mejorable. Pero lo importante para creer que es mejorable, tienes que saber que no están bien las cosas, ¿no? Y yo creo que esa autocrítica, creo que le falta algo al colectivo arbitral, ¿no? Yo creo que el colectivo arbitral hay voluntad de mejorar, creo que hay buenos árbitros, pero claro, tienes que tener más autocrítica, y en este tema que es tan público, incluso más pública. Yo no entiendo por qué es tan cerrado. Yo se lo he dicho esto a Medina Cantalejo, se lo he dicho a algún árbitro del que conozco, que deberían hacer todo lo contrario a lo que están haciendo, porque no pasa nada por reconocer un error. Saben que ha sido un lance del juego y lo que hay. Aunque ahora cada vez tienen menos errores los que están en el campo, porque ahora se los trasladan a los que están en el VAR, ¿no? Pues yo creo que el tema del VAR también hay que mejorar, ¿no? ¿Te gusta el VAR, tal y como está ahora? Porque es muy dividido, es una opinión muy dividida, ¿no? Parece que hay mucha gente que le gusta. Yo fui de los máximos defensores del VAR, fui de los que presionamos del VAR, pero creo que tenemos que mejorar. Pero son normas, además, que no dependen de la Federación, dependerían de este Vaticano, el IFAP, que ahí está el Vaticano de las normas. Que además es curioso porque están los irlandeses, los escoceses y todos ahí, porque siguen estando las federaciones antiguas, originales que originaron FIFA, ¿no? Están allí en ese, por eso te digo que es el Vaticano. Ahí no. De difícil acceso. Pero yo creo que con menos sapiencia posiblemente que el Vaticano, ¿no? Y pues yo creo que los árbitros de VAR deberían ser especialistas de VAR. Y no sé si árbitros todos o no, pero creo que eso hay que dar una vuelta. Porque claro, la responsabilidad del árbitro de pie de campo, que antes era toda,
ha desaparecido realmente, porque ya no pita los penaltis, que son las jugadas claves que te determinan un partido. Sí. Los fuera de juego, los linieres, ahora ya poco. Las tarjetas rojas también las ve el VAR, ¿no? Entonces, el peso del arbitraje, ya que ha caído en el VAR, pues la mejor profesionalización que necesitamos es en el ámbito del VAR. Y ahora lo que hace son pues aquellos árbitros que han dejado de arbitrar, pues van al VAR, casi como premio. Sí, no como de semi-jubilación, ¿no? Pues vas allí, alguna vez los mismos que pitan son compañeros de VAR de sus compañeros, también, que ahora los que más. Eso está ocurriendo mucho ahora, ¿no? Claro, y todo el mundo somos corporativismo, existe, ¿no? Pues parece, oye, mira, no vaya a ser que este me toque mañana. Pues, yo creo que hay que darle una vuelta a todo eso y ser más público en muchos aspectos, ¿no? Hemos conseguido que el VAR, por lo menos oigamos las conversaciones, aunque sea después, ¿no? Yo creo que este año ya los árbitros esperemos que den una entrevista antes de los partidos, al menos. Y buscamos, nos hubiese gustado que hubiese sido después, pero es verdad que no se puede conseguir hacer todo. Pero bueno, yo creo que hay que mejorar bastante. El tema de acercar, digamos, el partido al usuario, eso también es lo de llevar las cámaras a los vestuarios. Sí. El único equipo, esta temporada no lo sé, pero creo que sigue igual, es el Madrid, ¿verdad? Sí. Que no ha querido, ¿sigue igual? Sigue igual. Claro, eso que fue una idea vuestra, ¿no? Desde los la clubes. Liga. Y de todos los clubes. ¿Qué te parece que el Madrid no quiera tener ningún tipo de cámara ni audio? Mal para ellos y mal para el colectivo en general, ¿no? Yo creo que ellos se equivocan. Yo creo que esa oportunidad de que todo el mundo, porque es todo el mundo en este caso, vea de cerca, porque la gente, lo que ha cambiado el consumidor de televisión y el de deporte y yo creo de todos, que quiere más cercanía, más personas, más... está bien, el partido está muy bien, todo está muy bien, pero quiere ver más, quiere saber pues, mira lo famoso que se han hecho las charlas de Mitchell, ¿no? Que bueno, sí, ahí con la motivación. Sí, ¿no? Pues ha quedado. Nadie se podía imaginar, es que nadie se imaginaba que Mitchell ese era Mitchell. Los jugadores que lo conocían, sí, pero nadie de los millones de afición, ni yo nos podíamos imaginar esa capacidad de motivación. Pues eso lo quiere la gente y es lo que busca, y yo creo que estamos en la obligación de dárselo también, ¿no? Y ya no solo por el espectáculo, sino porque la experiencia que hay que dar al aficionado pues tiene que ser mejor de lo que hay, y esa es muy importante el de televisión, ¿no? Yo creo que son ratos, pues oye, es famoso el Padre Nuestro del Atlético de Bilbao, pero hay muchos momentos cuando está entrando Simeone o cuando se ven ahí cómo se animan, cómo están, pues que son momentos muy especiales, ¿no? Y que a la gente le gusta. ¿Es que esto por eso puede lastrar la naturalidad de los vestuarios? Es decir, que haya cosas que no se atreven a decir o hacer sin cámaras o con cámaras. No, yo creo que no. Además, nosotros no inventamos nada. En la NBA llevan no sé cuántos años haciéndolo. O sea, nosotros somos unos copiones. Sí. Copiamos con el colegio, pues hemos copiado allí, ¿no? Ves ahí al LeBron James cambiándose mientras te están entrevistando y está ahí con todo fuera y dices, bueno... Entonces, no, si a ese nivel de la élite no les supone, a los nuestros tampoco les tenía que suponer, ¿no? A nosotros es curioso que esto lo hacemos nosotros, pero por ejemplo hay muchos temas de entrevistas. Por ejemplo, la Premier League, el primer entrenador sale antes del partido a hablar. Aquí en España no salen, o sea, pero van a la Premier a entrenar y salen. Claro. Pero aquí yo creo que es un efecto, pues si no lo hace uno de los grandes, pues yo tampoco lo hago. Si lo hace el del grande, el resto lo hará, ¿no? Hay un efecto de copia. Pero bueno, yo creo que es necesario, y yo creo que el Madrid se equivoca. ¿Y por qué no? ¿Y por qué el Madrid es el único? Bueno, porque tenemos ahí muchísimos conflictos con el Real Madrid. Tenemos más de 100 demandas. Yo te digo, querella. Más de 100 actualmente. Sí. Y ellos interpretan que el Real Decreto Televisión, todo eso no tenemos derecho a estar dentro. Nosotros no obligamos a nadie a hacerlo. Y entonces el resto de los clubes sí que lo quieren hacer. Además, ya digo que les beneficia, se notan en los posts de esos partidos, se nota muchísimo. Yo creo que lo hace porque hay un enfrentamiento del presidente del Real Madrid conmigo bastante elevado. Y yo creo que, bueno, te vas ni agua, ¿no? Y esto ¿Y esto de dónde viene esta animadversión? ¿Es mutua? ¿Es más unidireccional? No, yo he tenido una buena relación. Yo cuando llegué a presidente mantuve una buena relación con Florentino.
hasta que llegó la venta centralizada de los derechos de televisión. Yo llegué en el 2013, estuvimos con el gobierno 2 años negociando, el gobierno de Rajoy con el ministro Wert y el secretario de Estado Cardenal, y había una relación buena de respeto, de hablar. Ahí las cosas ya empezaron a complicarse, y yo la frase que recuerdo donde más nos distanciamos o más me pude distanciar de Florentino y él conmigo, aunque después aún seguía hablando con él, pues fue una vez que me dice, no, es que Javier, ya sabes, con Florentino una cara de buenísimo, ¿no? Parece que no ha roto un plato, ¿no? Pero rompe muchos, ¿eh? Entonces, bueno, y si no preguntas, bueno, ya se lo preguntaste a David Jiménez. Sí, David le metieron mucha caña. Yo cuando he visto alguna vez a David decimos, somos víctimas los dos del mismo. Sí, ¿no? Y le metieron fuerte caña ahí por decirlo del palco del Bernabéu. Sí. Que tú entiendo que reafirmas. Totalmente. O sea, ahí es donde se dirige gran parte de España, ¿no? Yo creo que David Jiménez aún contó poco. Va a volver de aquí unas semanas, pero le voy a decir. Pues es muy bueno el que tienes. Hago un paréntesis porque no por eso que contó, sino por todo el reportero de guerra y lo que cuenta. Fenómeno. Es espectacular. Sí. Además, es de mis temas favoritos porque han venido varios. Reverte, que también mejor su trayectoria de reportero. No, Reverte no lo vi, pero el de él lo vi. El David Jiménez es una locura. Muy bueno. Es una locura lo que bueno, yo creo que el mundo aquel mediático que él cuenta de la presión, que él no daba nombre, ¿no? Pero cuando tenía que hablar de Galeano, del que estaba de consejero delegado de Prisa, que fue el que lo fue a buscar y el que fue. El que fue ahí. Es una locura, ¿eh? El que le dijo, sí. Pero es mucha presión. Se parecen casi movimientos de la mafia. O sea, parece, bueno, menos pistolas, pero es un tipo de amenaza. Llámale oligarquía. Oligarquía. ¿No? Yo creo que es la expresión correcta, ¿no? ¿Qué es un oligarca? Es aquel que, con mucho dinero, que tiene una capacidad de estar en los ámbitos de decisión sin estar en primera línea, pero estar en los ámbitos de decisión y que sus decisiones se tengan en cuenta. Ese es el mundo de la oligarquía. La mafia ya es organización criminal, no me atrevo, ¿no? Pero la oligarquía sí, es decir, cuando él hablaba, además, David hablaba de que en España pues había un grupo importante, él está hablando de lo que es la oligarquía, ¿no? En donde colocaba a Florentino Pérez como uno de esos oligarcas. Pues lo que estaba contando ahí fue una vez ahí, todo bueno Florentino siempre me dice, Javier, que no me escuchas. Y digo, no, Florentino, yo te escucho, lo que no te hago es caso. Yo creo que ahí fue el momento donde... Sí, ya no empezamos bien, ¿eh? No. Pero luego sí, seguí hablando con él, pero siempre con posturas muy de presión, en hacer lo que él quiere, que es lo que hay. Es lo que hizo pues con los directores Óscar Campillo en Marca. Él dijo, no tiene que estar Óscar Campillo, hay que echar a Óscar Campillo, y luego lo echará a Óscar Campillo. No tiene que estar David Jiménez, y hay que echar a David Jiménez y echar a David Jiménez, ¿no? En las famosas grabaciones esas que salen. Que pocos hablaron por lo que eran. Porque es que él... Es verdad, o sea, es un caso que es paradigmático de esto que estamos hablando. Porque eran muy fuertes. Por su capacidad de influencia. Claro. Bueno, él hace que la gente no hable. Si tú tienes algún día aquí alguno de los consejeros delegados de los grandes medios de comunicación, podrán contarte la presión, la influencia que ejerce Florentino en ese entorno, ¿no? Él está muy encima de esas cuestiones y quita y pone directores de periódico, ¿no? Es tal cual. Un hecho novedoso, ¿no? Eso seguro. Y contigo entiendo que habrá intentado 1000 veces totalmente, quitarte de... Bueno, esto ahora mismo tengo, no sé, va a salir una resolución del TAT por una denuncia del Madrid donde buscan inhabilitarme. Espero que no. Pero bueno, siempre en agosto del 2004 ya me puso una querella criminal también para el Real Madrid, además, que archivaron en la Audiencia Nacional. Sí que busca, y él habla siempre, está buscando con sacarme, ¿no? La verdad que yo soy claro, no me digo lo que pienso y a lo mejor no le gusta, pues, pero bueno, yo soy madridista, ¿eh? O sea, sí, eso se te va a preguntar luego, Tarek, el tema de... Claro, porque... Estoy hibernado ahora. Que ahora estás como un oso, ¿no? En la cueva. Estoy ahí. A la espera de salir algún día, ¿no? Sí. O sea, que al final es básicamente lo que os pasa es que él querría controlar más de lo que le estáis dejando y le dejas tú, ¿no? O sea, básicamente va por ahí el tema. Absolutamente. Es igual que lo le pasó a la UEFA. Él quería que la UEFA hiciese unas cosas con la ECA, no las hizo. Se fue... Como no lo habéis hecho, lo voy a hacer yo con la Superliga, voy a decir que es lo que mejor. Y además, a mí cuando
Fíjate, hoy mismo me preguntaban en Sevilla un tema de Florentino, de si volvía a la Superliga. Digo, mira, yo no sé si volver. A mí donde está Florentino me ocupa y me preocupa. Porque quiere llegar siempre hasta el final, quiere conseguir todo lo que hay. Y fíjate que cuando la Superliga, cuando fracasó, ¿sí? Hay dos momentos que a mí me han hecho reflexionar mucho en las expresiones. Fue cuando fue el chiringuito y cuando dijo expresamente, aquí nadie se tiene que preocupar del dinero. Nosotros, los 20 elegidos, venderemos los derechos audiovisuales y os daremos en solidaridad dinero, ¿no? Eso es la época feudal, ¿no? El diezmo pero claro, la gente en ese entorno diciendo Florentino quién es, claro, no llega. Pero la otra fue que ya fue una que me dejó a mí en la asamblea de Real Madrid, entre todos los socios de Real Madrid, dijo, el Real Madrid ha venido, entre otros temas, a salvar el fútbol. Y con un carácter mesiánico que dije, bueno, claro, ahí tú te lo puedes reflexionar y esto no puede ser, no estamos en el 2023 o 2021, ¿no? Pero sí, estábamos y estamos y sigue estando y sigue pensándolo y sigue ese carácter mesiánico que además a mí a veces lo veo, sobre todo en muchos de los portacoces y seguidores que tienen en sus redes sociales, que están ahí siempre con la misma línea siguiendo al Mesías, ¿no? Claro, Chiringuito, ese día alucinaste, ¿no? Cuando lo ves ahí en plató, que no es habitual. No, bueno, te lo podías esperar porque él siempre ha tenido una relación buena con Pedrerol, ¿no? Pero más que el hecho, no, es que todo el mundo dice, fracasó por la puesta de escena. Bueno, no fracasó por otras cosas, no por ir al Chiringuito. Pero yo creo que a mí lo que más me impactó fue esa frase, porque es un poco además lo que él va contando, ¿no? Y cuando hablamos, fíjate, de oligarquía e influencia, hace unos meses 26 países de la Unión Europea firmaron una declaración del modelo de deporte europeo en contra de la Superliga. No podía ser expresión, pero defendiendo los principios del deporte. Y que la Superliga no cabía de ese modelo. Lo firmaron todos menos España, ¿eh? Menos España, ¿no? Y con eso termino contando una anécdota. Sí, claro, dale, hombre, hijo. Yo estaba con unos italianos en la Liga reunidos y claro, yo les estaba hablando de Berlusconi. Yo claro, con Berlusconi y el Milán, ahí vaya lío, sería eso, ¿no? Presidente del gobierno, llevando el Milán y todo, me decían, ¿no? Y me dicen los italianos, no. Dice, peor lo tienes tú. Digo, ¿yo? No, porque Florentino Pérez es transversal. Va más allá de la política. Si sabes, con unos, con los otros, con Carmena, con otros, cuando dices transversal. Hostia, o sea, lo tienes ahí. O sea, que eso ya es irreconciliable, ¿eh? O sea, aquí no... Bueno, es un tema cultural. Es que él quiere un modelo de fútbol profesional que no es que no quiera. Yo no quiero prácticamente ningún club de la Liga de Fútbol Profesional. El modelo de Superliga, el modelo que los más ricos manden. No. Es que imagínate una sociedad que manden los bancos, ¿no? Un país, ¿no? Sería un desastre, ¿no? Pues lo mismo en el fútbol. Como pues no pueden mandar los más ricos. Ellos, el Real Madrid, que es el mejor club o de los mejores clubes del mundo, es la locomotora con el Fútbol Club Barcelona de la Liga. Ahora el Atlético de Madrid también es muy importante y eso lo sabemos, lo respetamos y estamos empujando. Pero otra cosa es que seas una locomotora, que seas un gran presidente de tu club, que el Real Madrid lo ha sido, Florentino es un gran presidente, y otra cosa es que seas un gran gestor de competiciones y que la competición tenga que ser según lo que a ti te parezca que es lo mejor y además cuando todos están en contra, ¿no? Es lo que no puede ser. ¿Tú cuando se anuncia la Superliga, qué pensaste? Ya cuando se anuncia en serio y que la cosa va para adelante. Yo sabía que se iba a anunciar. Ya lo sabías de antes, ya estabas avisado. Hay una serie en Apple TV de 4 capítulos donde intervengo. Interviene Ceferín, interviene Agnelli, y donde explicamos lo que pasó los días anteriores e incluso los meses anteriores. La Superliga fue de abril y nosotros lo sabíamos ya desde noviembre. Que se estaba gestando, ¿no? Que ya estaba con carácter y documentos prácticamente de enero, ¿no? Yo recuerdo que el primer avión que salió después de Filomena, me acuerdo de eso, que me fui yo a ver a Ceferín, fue para el tema solo de la Superliga. Solo para ella. Nos fuimos a Ljubljana a ver a Florentino. Y luego, los días anteriores, yo sabía, no puedo decir mi fuente porque si no la dejas con el culo al aire, ¿no? Esas casualidades que tú dices que han ocurrido en la vida. Yo soy bastante creyente y creo mucho en Dios y creo que Dios dijo,
entérate de esto porque esto va a pasar. Ajá. Y me puso alguien y me empezó a contar estas cosas. Entonces, semanas antes, ellos querían anunciarlo justo en un congreso de UEFA que había. Y yo le decía a Ceferín, quieren anunciarlo en el congreso de UEFA y Agnelli no va a estar contigo. No, Agnelli va a estar conmigo, seguro. A mí Agnelli no me traiciona. Alexander, que Agnelli te va a traicionar. Que te lo digo, que no va a estar contigo. Tanto es así que 4 días antes del anuncio yo como con Jan Laporta. Como en Madrid, la comida, le digo, porque Jan como habla mucho... Pues, sí, ya tiene pinta, no. Yo creo que en la Superliga no va a estar Agnelli. Me dice, ¿cómo que no va a estar Agnelli? Si el domingo pasado en el Clásico, en el descanso, lo llamamos. Hostia. Eso es para verlo, ¿eh? Los tres ahí de videollamada. Y lo llamaron. ¡Crack! ¿Qué tal? No, y le prometió amor eterno a Florentino y que no. Que a Superliga. Y yo le avisamos a Ceferín y Ceferín, no, que el día del congreso, el lunes, he quedado y va a hacer una rueda de prensa conmigo, Agnelli. Y claro, entonces, eso era el viernes, yo el jueves comí con Laporta, el viernes, y el viernes digo, mira, vamos a quedar mañana, llama a Agnelli y dile que a preparar la rueda de prensa. Y yo te llamo a las 11 de la mañana y esto lo cuento en la serie, pero lo cuento aquí. Y yo te llamo a las 11 de la mañana y me cuentas que te ha dicho Agnelli. Entonces, sábado 11 de la mañana, la Superliga la presentan y la iban a presentar el lunes. Le llamo y dice, no me coge el teléfono. Digo, ya empezamos. Digo, espera, hasta la 1 voy a esperar que me va a coger el teléfono. La 1, le vuelvo a llamar a la 1. Bueno, Alexander, no me sigue sin coger el teléfono. Digo, ya vemos, ¿no? Digo, no, voy a llamar a su mujer, que ella me la va a coger. Alexander era el padrino de los hijos de Agnelli. Es una relación de personas o de íntimas. A las 3, pues bueno, ya te llama a las 3:30. Y tampoco le cogió el teléfono. Y ya no le cogió el teléfono. Y entonces Alexander se quedó hecho polvo. Dice, ostras, tenías razón, me ha traicionado, esto es una mierda. Parece House of Cards esto. Sí. Esto es una mierda. Yo digo, pero, oye, no tiremos esto por la ventana, a la borda. Preparemos una estrategia. Ellos sabemos que el lunes la quieren anunciar. Ajá. Vamos a preparar algo. Entonces, vamos a diseñar una estrategia. Y ahí fue cuando digo, mira, vamos a darnos el domingo a las 7 de la mañana, hablamos y yo tenía la idea que he creído que es la adecuada para hacer, ¿no? Y yo le llamé la operación pinchar el globo. Digo, le dije, mira, yo creo que tenemos que anunciar antes que van a anunciar una Superliga y que la vamos a prohibir. No, pues, tal vez, no, sí, pero vamos a... Entonces, ¿y qué hacemos? Digo, primero vamos a ver quiénes tenemos de ligas y de federaciones a nuestro favor, que si no sería un problema. Entonces empezamos a ver, pues venga, pues tú llamas a estas, tú llamas a las otras. Politiqueo total, ¿eh? Absoluto. Y entonces, y había que hacer una nota de prensa ya, entonces la nota de prensa la tenían que hacer los de la UEFA. Y claro, pues a las 10 nos volvemos a llamar con las llamadas y la primera nota de prensa era de convento. Digo, ¿pero dónde vamos con esto? Pero ¿dónde vamos con esta nota de prensa? Vamos a poner que los jugadores les vamos a prohibir jugar en las competiciones. Claro, guerra ya abierta. Y claro, me dicen todos, había varios, dices, pero si eso está prohibido, me dirán lo mismo. Vais a... Claro, había que poner algo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para que tuviese repercusión. Y entonces ya quedamos como filtrar esa noticia y entonces pinchamos el globo antes que saliese oficialmente. Y realmente, incluso Agnelli lo cuenta, los cogimos desprevenidos, no tenía, contar lo que pasó, no había reacción. Ajá. Empezó a moverse por toda Europa, los presidentes del gobierno, Alexander llamó, empezó a haber unos movimientos, y entonces ya empezó aquello a correr como una ola, aquello fue. Los momentos, ahora divertidos, pero duros, muy duros. Es de Juego de Tronos, House of Cards, o sea, es politiqueo absoluto. He hecho un resumen de muchas horas y de semanas. ¿Llegaste a pensar por eso que eso podía tirar para adelante de verdad? Sí. Porque había clubs muy importantes detrás. Un apoyo de la gente también, que mucha gente le gustó la idea. En España, sobre todo, fuera no tanto, ¿no? Pero fuera nos dimos cuenta después que no tenías apoyo, tú no lo sabías tanto en España. Claro. Pero sí porque algunos de los clubes que estaban implicados tú los conocías.
Atlético de Madrid. Y Miguel Ángel Gil me llama, voy a firmar con la Superliga. Digo, y firmó con la Superliga, o firmó a medias, o firmó... Y eso me lo hice un jueves para un viernes, ¿no? Y claro, cuando tú ves gente cercana, también yo conocía a través de Estados Unidos a los del Manchester United, de los Glazer, y también decía, no, nosotros también vamos a firmar, y nosotros también vamos a firmar. Y entonces dije, también los otros utilizaron un truco para conseguir clubes, decían al Atlético de Madrid, si no firmas tú, llamaremos al Sevilla. Si no tú, Borussia Dortmund, si no firmas tú, llamaremos bueno, de Alemania no firmó ni uno, pero en Inglaterra, si no firmas tú, llamaremos al otro. Entonces con eso la gente se puso nerviosa y muchos firmaron un documento más que estaba muy trabajado, por lo tanto no era un tema que habían hecho en 4 días. ¿Por qué crees que esto al final no acaba siendo de verdad? ¿Cuál crees que es la razón que hay detrás de que no tire para adelante? Porque en un principio el tema de las aficiones, sobre todo en Inglaterra, fue clave. O sea, fue clave toda la gente a la calle. Lo que te explicaba al principio del sentido de pertenencia, ¿no? Hay un sentido... lo dice muy bien Fernando Rox, el dueño del Villarreal, y se lo he oído también al dueño del Oviedo, ¿no? Los dueños son los aficionados, yo seré el gestor, el propietario, pero y ese sentido de pertenencia en Inglaterra es muy fuerte en el fútbol, ¿no? Y enseguida se dieron cuenta que su Premier League, su orgullo, pues podía caer, que no, porque se quería creer algo que atacaba directamente a la Premier League, igual que ataca a la Liga, toca a las ligas nacionales, pero ellos lo sintieron mucho más y entonces aquello generó pues lo de Boris Johnson y generó llamadas y entonces yo creo que aquello fue donde... Ahora ya después, que ya lo hemos trabajado mucho más, hay más un convencimiento de muchos bueno, de casi todos los gobiernos de la Unión Europea y de casi todos los clubes, incluso los grandes clubes y algunos de los que estaban en ese proyecto. Ya se han dado cuenta que esos proyectos elitistas van a dañar a todo el ecosistema del fútbol y que en el fondo se dañan ellos a medio largo plazo. Porque al final aquí hay que pensar que el fútbol está constituido en Europa por más de 2.000 clubes profesionales, 50.000 jugadores profesionales, de 2.000 euros mensuales a 2 millones. Y todo eso se destruiría, disminuiría mucho para que el dinero fuese a 20 clubes, nos diesen el diezmo que decía Florentino, nos diesen, pero al final, con un tema que lo piensas y dices, es que no reflexionan. Pues al final el presupuesto de un club es el 70% más jugadores. Vale, vas a ingresar más dinero para que los grandes jugadores, en vez de 7 Ferraris, tengan 9, ¿no? Y 7 barcos. Y eso no puede ser. Y eso yo creo que ha calado muchísimo ya en el fútbol europeo. Y yo lo veo muy difícil por convencimiento, al menos a los grandes clubes. A lo mejor algún medio club se mete ahí pensando que... Pero no veo que tenga actualmente futuro. Pero me sigue, como he dicho antes, donde está Florentino me ocupa y me preocupa. O sea, ¿crees que sigue con la idea de hacer la Superliga? Que ya no se ha terminado el proyecto. Florentino nunca abandona. Bueno, hay otra frase que digo, y se acabará, si no lo habéis visto en medios, Florentino nunca pierde. Ya, parece que siempre se sale con la suya. Sí, nunca pierde. O sea, que a largo plazo... Bueno, pero nunca pierde, y si pierde, sus portacoces y el relato construyen que ha ganado. Es que también es Juego de Tronos esto, ¿eh? Mirad que estamos hablando del club sin dinero. A ver, ya estoy... Te lo juro, de tu Barça. Me estoy intentando sacar una carrera para entender esto, porque no sé si hacer ingeniería aeronáutica, porque no me entero. Como culé y como seguidor de la liga, a ver, ¿por qué coño el Barça lleva años que parece que tenga que hacer aritmética para poder inscribir a jugadores a último momento? O sea, realmente, ¿cómo funciona esto del fair play? ¿Y por qué el Barça está tan mal y otros no? Vamos a ver, te voy a empezar por el final. El Barça está menos mal de lo que la gente cuenta. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ahora. Pero ha estado tan mal como contaba. Está mal. Hay que pensar que cuando llega Jan Laporta al presidente, declara unas pérdidas de 500 millones de euros. Claro. Cuando una entidad pierde 500 millones de euros, alguien los tiene que poner, o los recuperas, o vendes activos, pero porque tienes un agujero de 500. A lo mejor podías tener algo de caja, tenían algo de caja, pero también retrasaron pagos. Y claro, si tú no estás obligado a hacer un plan de reconversión de todo eso, acabarás impagando y acabarás poniéndote en una situación de concurso de acreedores y acabas desapareciendo. Tenemos que pensar que cuando
cuando tú declaras 500 millones de pérdida, las normas de la liga, estas cosas son razonables, no voy a ir al artículo tal. Dicen, oiga, usted presénteme un plan de viabilidad, pero el año que viene, con estos 500 millones, no le voy a dejar fichar más jugadores porque usted va a aumentar la masa salarial. Claro, es que el Barcelona tenía 600 millones de jugadores. 600 millones, ¿eh? Y 500 millones de euros de pérdidas el primer año, que lo declaró el propio de Laporta, que cometen algún error que no debieron haberlo hecho porque, bueno, por echarle más muerto a Bartomeu, porque aquí era, ahora todo el muerto para Bartomeu. Yeah. Le pusieron 160 millones de euros en provisiones, Claro. que no son, vamos a llamar, pérdida oficial, pero Se por si prevén, acaso. claro. Y claro, le meten 160 millones en los 560 millones, claro, pero tú lo has hecho. Sí, Yo no voy a valorar si esas provisiones o la liga no va a valorar están bien hechas o no. Tú El las has número puesto. está, el número está ahí. Claro, este año se ha beneficiado porque de esos 160 recupera algunos porque no eran tan de provisión. Claro. O sea, entonces, claro, se encuentra en una situación, nosotros 560 millones, 600 millones, claro, no podíamos dejarle fichar. Las normas de la liga, y él fichó, permiten fichar, porque claro, si tú a un club le dices que ha perdido 500 millones de euros, tiene 600 millones de euros de masa salarial de jugador, no le dejas fichar, no va a sacar jugadores. Entonces fue la norma del... Entonces era 40-60, pero hoy es 60-40. Por cada jugador que saques, te dejo fichar el 60%. Del valor de ese jugador que ha salido. Entonces, claro, con ese 40 vas pagando o disminuyendo deuda. Por eso el Barcelona ha podido ir, y eso no es la norma 1-1, eso es el otro carril. El 1-1 es cuando tú hayas cuadrado tus ingresos y tus pérdidas. Y todavía el Fútbol Club Barcelona no está, pero está bastante cerca. Del 1-1. Sí, está cerca. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha sido, para hacer el resumen de todos estos años, pues la famosa operación Libero, esta de Barça Studios, ¿no? Claro. Las palancas. Sí, que las ha hecho populares, la expresión palanca. En España Nadie conocíamos y de repente todo el mundo saca palancas. Hasta a mí me regalaron uno que tengo aquí un tertuliano que es muy merengue y me trae una palanca. Digo, la madre que te parió. Me trae una palanca, tú. Claro, pues el Barça, muy creativo, primero hizo la de Sixth Street con los fondos, el tema de televisión, el 25%, sí. Que a raíz de aquello, luego en noviembre en la Liga se prohibieron ese tipo de palancas. Porque había cola de clubes para hacerlo y se prohibieron. Tenía un límite del 5% de la cifra de negocio, ¿no? Pero luego hizo lo de Libero. Claro, lo de Libero lo hace un 30 de agosto ante notario, con el visto bueno del auditor, donde le compran Orpheus, Jaume Roure y socios.com el 50% por, no recuerdo si 60, 70 millones, no recuerdo bien. Y habían pagado 10 millones cada uno. Claro, la Liga no puede decir que no era cierto aquello, porque estaba ante notario y no podía dudar de Orpheus ni de socios.com, no podía dudar. No podía, es que si nosotros dudamos en aquel momento, los que nos vamos a la cárcel somos nosotros. ¿Qué pasa? Luego se ve que no van pagando y todo eso le ha penalizado. Claro, porque tiene que conseguir todo ese dinero que en ese momento le permitió para poder fichar al de atrás, al central del que venía, el Sevilla, a Koundé y a Lewandowski. Fueron, si os acordáis, en esa parte final. Sí. Entonces, claro, todo eso, esa operación, que son más de 60, eran 100 y pico millones, resulta impagada y claro, tiene que recuperar esa operación, pero además, de la misma forma, no porque tenga más patrocinadores, no porque, sino con activos que nosotros consideremos que son equiparables, bueno, que los considera el reglamento, ¿eh? Y bueno, y está en esa dinámica y lo está haciendo. Yo creo y espero y lo deseo que el FC Barcelona pueda estar en la norma 1-1 en el mercado de enero, ¿no? Y eso ya le permitiría comportarse como un equipo normal. Pues todo lo que tienen ingresos de patrocinios le contará para jugadores, en cuanto tiene este año una masa salarial de 420 millones. Por eso, cuando la gente habla muy mal de fútbol Barcelona, yo digo, oye, parar un poco. Porque está bien. Se nota el madridista hibernado, ¿eh? No, pero es que hay que ser objetivo. Hace 2 años le pegué duramente a la puerta, pero claro, ahora, y porque decía, no, voy a poder fichar, pero estábamos el 15 de enero, estaba en
su masa salarial en 600 millones, decía que iba a fichar. Incluso a Messi llegó a sonar en esa época y todo. Entonces, ahora me he perdido con el tema, pero está más cerca, porque yo creo que tiene algunas operaciones que él ha contado, no las hemos visto, pero yo creo que el tema de Nike va a ayudar bastante si lo cierra, que no sé si lo va a cerrar o no, y va a hacer unas operaciones que le va a poner uno contra uno y le va a permitir estar. Tiene una masa salarial 450, que es lo que quería decir, y ha reducido 200 millones de euros en este periodo de masa salarial. 200 millones de euros es mucho dinero de masa salarial. Entonces, y yo creo que espero que en diciembre, porque para que Olmo está solo hasta diciembre, no nos olvidemos. Con lo bien que está, con lo bien que por fin sonreímos después de años con este Barça de Flick, que muy bien, está jugando muy bien y está funcionando todo muy bien. De momento, bien. Oye, pues si fuese por la prensa catalana, Laporta aún quería firmar a Leao y a no sé cuántos más. Y ganarían por 12-0 entonces, o 14-0, ¿no? O sea que las palancas, alguna de ellas que se habían hecho, ahora no se podrían repetir. No. Ahora ya no. Todo el tema de los NFTs y todo eso que iba por ahí. Ahí fue porque anticiparon los ingresos, el 25% de sus ingresos audiovisuales de los próximos 25 años. Eso ya no se puede hacer. Se puede hacer hasta con un límite, que es el 5%, de la cifra de negocio de tu club. No, porque si no, aquello eran 25, el Barça otro 25, entonces sí que te estabas gastando activos de futuro, ¿no? Las normas, yo reconozco que son complicadas para los aficionados, pero las normas son aprobadas por los clubes, son estudiadas por los clubes y por ejemplo, hay una que se ha cogido además el Barça, que yo creo que es correcta, es claro, lo que él pierde ahora en taquillas por irse a Montjuïc es una inversión que le interesa al Fútbol Club Barcelona, le interesa a la Liga y le interesa al fútbol español, lo que están haciendo en el Nou Camp. Claro, si yo en la cuenta del Fútbol Club Barcelona, la Liga, le descuenta ya los menos ingresos en taquilla y se los quita para no poder fichar jugadores, ¿qué mensaje es? No reformes el campo porque no te voy a dejar firmar. No. Eso lo que hace es que cuando termine el estadio, pues los ingresos de ticketing que tenga tendrán que descontar lo que ahora lo que se está perdiendo, ¿no? Pero le ha dejado la Liga gastar, ¿no? Pues hay normas de este tipo que son correctas para que el Fútbol Barcelona y cualquier club, esto se le aplica a cualquier club, crezca el negocio. Pueda crecer el negocio. Es que es como los jugadores. Hoy me decían en Sevilla, no, yo soy partidario, no, en Sevilla no, me lo decía un periodista el fin de semana, que el Sevilla ya no puede firmar nada más con los 2 millones. Digo, pero vamos a ver. Primero ha dejado de jugar en Champions. Claro, en Champions dejas de jugar, son 70 millones menos y tus jugadores son casi los mismos. Cuesta lo mismo. Por lo tanto, estás en una situación mal. Claro, nosotros lo que hacemos es, no te dejamos, pero si quieres incorporar, saca jugador y el 60% para nuevos jugadores. Y hay que buscar estas para que los clubes puedan seguir compitiendo, sean competitivos lo máximo posible. Y el Barcelona, de verdad, yo creo que hay que ser optimista. Luego ya no me meto en la gobernanza, que si le dimiten los directivos, no le meten los directivos. Es un club, así como el Real Madrid es vertical. Sí, el Barça es transversal. El Barça es una cosa como muy loca, ¿eh? ¿Cómo te llevas con Laporta? A ver, porque Florentino ya vemos que no, pero ¿y con el Jan? Bien. Es que quien conoce a Jan de hace muchos años, es muy difícil llevarse mal con Jan, Qué carisma, ¿eh? Sí, puñetero. Aparte, sí, es un tipo divertido en las cenas. Otra cosa que para centrarlo a veces se le cuesta que se centre en los temas, ¿no? Pero es un tipo divertido. Pero bueno, yo creo que si le diría algún defecto en la gestión que puede tener es que peca de optimismo. Es muy optimista, pero le gusta contarlo. Es optimista y debería ser menos optimista, porque a veces ser optimista es ser osado o ser un irresponsable si eres demasiado optimista y en esto. Entonces debería ser más conmedido en esos temas, ¿no? Pero bueno, ya no con Jan. A mí no es cuestión de llevarme bien o mal, porque mi objetivo como presidente de la Liga no es llevarme bien con los presidentes, sino tener interlocución con los clubes, hablar con los clubes de los problemas, intentar resolverlos cuando los tienen, intentárselos resolver y luego pues estar en esta estrategia global que estamos en la Liga de crecimiento, que es muy importante para ser la segunda liga más fuerte del mundo. Estamos con la Bundesliga, ¿no? Peleándonos, ¿no? Un tema también que se está hablando mucho en los últimos meses y semanas, es porque se va actualizando, es el tema de Vinicius.
tanto su comportamiento, que es muy analizado, como el tema del racismo, que él muchas veces, pues, la última hace poquito, pues nombra. Incluso diciendo que si esto sigue así, que a lo mejor el Mundial no debería celebrarse. ¿Qué opinión tienes de lo que dijo y en general del caso Vinicius? Te voy a poner una cosa para luego me pongo serio, con un tema medio broma. El otro día yo subí a X un post, ¿no? Con la piratería, yo estoy con la piratería. Sí, no, hablaremos. Y con Google ahí dándole. Sí. Mala señal ya subir un post a X, ¿eh? Ya es primera cagada. Ahí es eso de la punta, no, pero pero yo no hago caso, ¿no? Pero el primer comentario que había era gracioso porque decía: ¿quién da más la brasa? ¿Vinicius con el racismo o Tebas con la piratería? Sí, que hay confeti de brasas, ¿no? Confeti de temas. Claro, yo creo que, vamos a ver, Vinicius hace bien en liderar este tema del racismo. Es loable. A veces, cuando ha podido decir, que además en esa última entrevista no lo dice así, porque él dice después que España no es racista. O sea, el titular de España es racista, que era como uno de los grandes titulares, no es así. No es exactamente así. No es exactamente así. Lo que dijo Vinicius, no. Lo que sí que dijo que si seguía habiendo episodios racistas, que no fuese la Mundial 2030, evidentemente, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que Vinicius, que está liderando una campaña loable, debe intentar asesorarse y corregir su conducta en el terreno de juego. Es difícil porque los jugadores en el terreno de juego yo creo que están en otro momento, otras tensiones. Otros compañeros, nunca he sido jugador, por lo tanto, ni menos de élite, puedo saber lo que puede pasar por dentro de un jugador, pero estoy seguro, no solo las pulsaciones, sino la cabeza, la forma de ser, pero debería intentar porque si corrigiese eso sería un líder que en la lucha al racismo pues estaría muy bien. Pero bueno, en España hay que aclarar que España no es racista, el fútbol tampoco es racista, pero hay incidentes racistas y los incidentes racistas, que son pocos, tenemos que eliminarlos. Yo creo que desde Valencia ha habido un avance importante y porque ahora en los estadios la gente que está alrededor del que hace algún grito racista ya señala. Antes no señalaba. Ya es muy importante. Eso es un paso que se ha dado que antes no ocurría. O sea, ahora ya hace poco, yo creo que fue en el campo del Lense, creo. Me puedo equivocar. Pido perdón si me he equivocado. Pues ya rápidamente el público identificó quién era. Pues con eso, con las cámaras enseguida, pero hay mucha más colaboración de lo que había hace un año, ¿no? Yo creo que eso ya es un avance importantísimo y seguiremos porque la campaña de concienciación está para el fútbol y también para la sociedad, que también es importante que la sociedad, pues por el color de la piel nadie sea racista, que en el fondo es un sectario en la vida, ¿no? O sea, para ti, tanto España como el mundo del fútbol español no es racista. No. Puede haber casos aislados. Efectivamente. Claro, Vinicius, lo que ves es eso, el comportamiento sí que es verdad que a veces es antipático para las aficiones, ¿no? Y también pasa que este liderazgo que ha llevado él siempre es el más señalado. O sea, cuando alguien lidera algo, pues la gente va siempre contra él. Seguro que hay otros también, Mendy, y como no lo lidera, pues no van contra él tanto. Pero como él lidera, pues sí que van contra él. Nosotros hacemos un seguimiento especial de Vinicius de control de los insultos. ¿Sí? Sí, incluso hay estadios que hemos denunciado que ni Vinicius sabe que lo han insultado. No sé, ni enteró Pero sí, nosotros sí, porque también el mundo de los vídeos, de teléfono, todo esto te ayuda muchísimo. Luego lo rastreas las redes y si ya encuentras un vídeo en tal campo donde están grabándose ahí 4 energúmenos ahí, haciéndose el payaso y metiéndose con Vinicius, y ahí hemos localizado algunos así también. ¿Crees que la gente que haga esto debería ser expulsada del mundo del fútbol de por vida? Sí. Del campo, socio, todo, fuera. Sí. Yo creo que sí, igual que los gritos homófobos y todo. Yo creo que el fútbol es un lugar de familia, de encuentro, que hemos trabajado muchos años, y desde que yo soy presidente, que sancionamos los cánticos coreados, que bueno, un presidente que me dice, es que tú quieres hacer el fútbol una ópera. Digo, no. Pero es que hace 10 o 15 años, cuando el famoso plátano, yo creo, de Alves en Zaragoza, eran cánticos coreados de mono, hay de 2.000 o 3.000, pues. Pero, o de Shakira y Piqué, ¿no? También había alguno para el campo de español. Sí. O gritos de puta España, puta Cataluña, todos esos, pues o Messi subnormal, o todos esos,
o Cristiano Ronaldo, otro portugués, hijo puta es, o yo qué sé. Esos los hemos eliminado de los estadios y eran muy coreados. Ha sido fuerza de sanción, estar encima, controlar, y los clubes se han convencido porque tenemos que hacer el fútbol un entorno pues de familiar, de diversión. Tampoco digo que sea la ópera, pero lo que no podemos convertir lo que el árbitro, el jugador negro, el jugador chino o el jugador que me cae mal, pues le estemos insultando, ¿no? Cuando queremos que vayan niños, familias, ¿no? Pues no. Yo creo que el fútbol es tal caja de resonancia para lo bueno y para lo malo. Entonces, para lo malo hay que tener mucho cuidado en estas cosas y por eso yo creo que un insulto racista no vuelve al fútbol. No vuelve al fútbol. Un tema que dices tú, Abrasa, el tema piratería. Tema ver fútbol en España. Aquí tengo que también ser sincero, ¿eh? O sea, yo quiero preguntarte. Bueno, alguna vez no, pero sin saberlo, ¿eh? Digo, mira, se me ha... ¡Uy! Eso es pirata sin saber. Ahora no me he enterado y estoy viendo aquí. Pero sin querer, ¿eh? Claro, a ver, lo primero que te quiero preguntar y que yo siempre he criticado es por qué hace tantos años es tan caro y es tan complicado ver el fútbol en España. Es decir, a mí me ha parecido surrealista siempre que debas contratar una telefonía para algo tan sencillo como ver un Barça-Levante. Que tengas que obligatoriamente pagar el pack X, porque había varias compañías, con todo lo que conllevas. A lo mejor tú ya tienes internet y tú no quieres cambiar por ver el fútbol. Eso es lo primero. Luego vamos a ir, porque creo que es parte importante también la piratería, ¿no? Que así es más fácil verlo, más barato, menos gente va a decidir piratear. Primero, ¿por qué es tan caro y por qué tiene que ver con las compañías de telefonía? Ya me estás diciendo, no es un tema de precio, es un tema que te obligan a comprar unas cosas. O sea, el problema es que ¿vale el fútbol 100 euros? No. Vale que para ver el fútbol, pues en vez de irme a otras compañías como, vamos a poner, DJ, Finetwork, pues tengo que estar en Telefónica y en Orange, ¿no? Entonces te obligan al pack. Ese es, vamos a llamar, el problema o lo que hay. Pero no es el precio. Porque para ver el fútbol tendrás que ir a Digi y luego comprar el fútbol. Y a lo mejor el fútbol te cuesta 40 euros, ¿no? Aunque ahora te puedo decir, hay tarifas que ha sacado Telefónica y Orange también, 46 euros tienes todo el fútbol, ¿eh? Banda ancha y el fútbol, ¿eh? O sea, que ya está en precios, digamos, para estos que os quejáis de ir a... Pero te obligan a tener banda ancha con ellos. Bueno, y Orange con la suya, claro. No, o sea, los dos, claro. Pero bueno, es que nosotros, vamos a ver, hacemos un tender, lo compra Telefónica. Claro, pero esto pasa en muchos sitios del mundo. El fútbol es un driver de tracción de clientes. Y además de clientes suelen ser de ARPUs buenos, que llaman ellos, ¿no? Pues bueno, ellos prefieren esa inversión tan elevada que hacen, hacerla con bundle, esto es lo que llamas tú, es el bundle, porque les trae más clientes para otras cuestiones. Pero que pensemos que en España ya llevamos 2 años que hay 5 partidos que los da DAZN y ya no tienes que tener ninguno. Puedes tener Digi o puedes tener el que quieres, ¿no? Pero hay que pensar que este modelo que tenemos en España, que ocurre en algunos otros lugares, en Inglaterra ocurre igual. Aquí me ponen en Twitter que no, que es igual. Sky también hace bundles y hacen otros. En Inglaterra no puedes pagar solo por ver el fútbol como stream, no. Tienes que... Hay más cosas. En todo el mundo, estas temas, estuve en Londres antes de ayer, ¿eh? Todo el mundo empaqueta más las cosas. Hay otros lugares que no, pero es la forma que hay. Pero que pensemos que no es el dinero del fútbol, es que, oye, si tú quieres tener un móvil, pues igual te va a costar eso, te lo obligan a comprar, pero no es solo por el fútbol. Pero que en España ya, y es importante, hay 5 partidos que ya se ven por DAZN y puedes tener cualquiera. Y también esos 5 partidos que se ven por DAZN también los piratean, ¿eh? O sea, si solo pirateasen los que están en los otros, diría, pues hombre, pues vamos a... No, pero esos también. Sí, pero fíjate, por ejemplo, el tema de cine y televisión, ¿cuándo se acabó la piratería en masa? Aún hay un poco, pero ¿cuándo se acabó? Cuando llegaron Netflix y... Te voy a traer a Netflix y Amazon a ver si opinan lo mismo que tú, lo que acabas de decir ahora. Netflix acaba de presentar una carta en Bruselas quejándose de la piratería. Claro, porque para ellos lo ideal sería 0. Pero yo recuerdo... Pero es que, vamos a ver... Claro, y videojuegos también te diría. Porque tú solo pinchas y ¡pum! Vas al Barça y ves el Barça. Pero normalmente lo que son... No, que yo pago, que yo tengo aquí, no diré una para no hacer promoción, pero yo tengo aquí una y... Es que a veces tengo que ver... Tengo el pack. Son plataformas donde están
Netflix también, Juego de Tronos, tienes un montón de... Está el fútbol español, el fútbol inglés. Esas son las que más se están pirateando. Y son plataformas que te hacen pagar 15 euros al mes. Sí, claro, los IPTV y todo eso, que es súper fácil y lo tienes todo. Pero aún así, y te diría hasta el mundo de los videojuegos, con Steam, todo lo que cuando se facilita el consumo al usuario, y que eso podría ser tener un stream básico, incluso que estuviera en estas plataformas, que sería tan sencillo como pagar la suscripción, yo creo que la piratería se reduce sí o sí. Pero vamos a ver. Porque facilitas el consumo en Francia, que ha entrado DAZN y ha comprado 8 partidos de la Liga Francesa. Y los 8 partidos los puedes ver tú te puedes suscribir a cualquier operador de telefonía francés. Al Thais, Orange, al que quieras. Y ha puesto el paquete 40 euros. Hay una campaña contra... Pero tienes que tener telefonía igualmente. Pero la banda ancha, pero puedes tener cualquiera. No. Claro, es imposible que veas si no tienes la banda ancha. No. Tienes que tener aquí en España, al menos tendrás Digi, tienes que tener alguna. Que por cierto, donde más piratean es por Digi todos. O sea que lo sabes. Nosotros sabemos todos. Entonces, claro, pues en Francia ha puesto 40 euros. Pues también hay una queja, que esto es muy caro. Es que yo no creo que el problema sea de precio. El problema es que la gente se ha acostumbrado a que, oye, ¿por qué voy a pagar por el fútbol? Y prefiero no pagar por el fútbol. Además, muchas de estas IPs piratas, la calidad es muy buena. Es lo que hay. Pero lo que pasa es que nos se da cuenta que luego queremos tener los mejores jugadores. Luego queremos tener... ¿Se piratea más en España que en otros países de Europa? Sí. Por ejemplo, que Inglaterra, que es la mejor liga del mundo. Se piratea más en España. 22 contra 33. La encuesta de la semana pasada de YouGov. Piratea bastante más. España es, después de Malta, el país que más se piratea de Europa. Y el resto de Europa también tiene muchos problemas como el que me estás contando. Y luego, claro, yo entiendo que el problema es, tú lo has identificado bien, que es ese bundle conjunto que hay. Ahora Telefónica... Que causa esta antipatía. Ya no es un tema... Es que también tú hablas con la gente y a la gente le da pereza. O a lo mejor tiene una telefonía y no quiere cambiar. ¿Y por qué? Porque tienen que venir un instalador. Bueno, ahora con la norma tiene que ser 24 horas. Ajá. Bueno, tiene que venirte a casa. O sea, no es tan fácil como... ya, suscribirte a una... Ahora es bastante más fácil, de verdad. Yo también pensaba, ahora es que hay una norma que en 24 horas te puedes cambiar tu operador y manteniendo el número y manteniendo todo. Por lo tanto, es mucho más fácil. Yo creo que... De verdad, o sea, entonces, ¿por qué crees que en España hay esa porque hay gente que no quiere piratería? pagar. Porque, oye, pues si te puedes ahorrar y no pagar por el fútbol y hay un sitio que se ve por 5 euros, ¿qué haces? Pues la gente pues va y los 5 euros. No es... ¿Esto es una guerra perdida? No, porque eso acabará. O sea, el mundo de la piratería, yo lo digo, claro, cuando yo ataco a Google, si Google quisiese, la piratería se acababa en un 80%. Esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Tú vas a los países árabes, ¿no? Y no hay pornografía. Vas a Google Chrome. Fíjate qué fácil lo hacen, ¿eh? Claro, yo le digo a Google, lo mismo que haces en los países árabes, hazme en el resto del mundo, y la propiedad intelectual que están robando, porque esto es robar, están robando, pues que no puedan acceder, no, es que es diferente, ahí es delito, digo, en el otro lado también. Y en cambio en el otro lado está la pornografía permitida, o sea, Google no quiere. Las aplicaciones en los smartphones que se bajan en la Play Store de Google, pues Google podría hacer muchísimo más y no utilizarlas, porque las pueden inutilizar, pero no lo hace. Pero bueno, hay más gente, hay más actores en toda esta historia. Amazon Prime también pone en el Amazon Fire, perdón, en el Amazon Fire. Sí, claro, el Fire TV. El Fire TV a veces van preinstaladas aplicaciones de... Claro, que esas se pueden utilizar para el bien o para el mal, porque en teoría no son ilegales per se. Es el uso que tú le des. Pero normalmente siempre es el bar. Sí. No, el uso... claro, es que esto es gracioso. Entonces, pues desinstálate la aplicación. Si está para el mal, ¿para qué la quieres, no? No, pero también puedes usarla para... Pero no, aplicaciones de pedofilia no pueden, ¿verdad? Eso sería un escándalo. Pero bueno, claro, pero vale, es verdad que es muchísimo más grave, pero estás violando la propiedad intelectual, en este caso, de los clubes de fútbol o de las películas de cine, todo oye, están robando una propiedad intelectual y eso se tiene que defenderlo, porque como se deje de defender, acabaremos todos en la ruina
y todos los clubes bajarán, los salarios bajarán, habrá peores jugadores, habrá todos, y iremos a la catástrofe. ¿Cada cuántos años se subastan los derechos para ver el fútbol? En España nos quedan esta temporada y 2 más. 2 más. Con esta Pero en situación. España solo. Date cuenta que nosotros en España ingresamos el 58% de lo que ingresamos para los clubes es en España. El 42% restante es en el resto del mundo. Claro, en el resto del mundo que no cada año hay diferentes. Por ejemplo, este año ha habido Middle East, el mundo árabe, el sudeste asiático, Rusia, por ejemplo. Pero el año que viene hay otros, y el año que viene hay otros en diferentes países. Dentro de 2 años es Latinoamérica, que tenemos un problema de piratería. Ahí el 60% de la población. Mucha costumbre. No, lo ves costumbre, allá no es. Sí, y aquí había, pero había que, te lo prometo, aquí había costumbres que hoy en día se han perdido piratería, te lo digo en serio. O sea, yo toda la gente que conozco que antes series y televisión se pirateaba así, cuando salieron las plataformas de streaming, que es tan sencillo como abrir y tienes el abanico, ahí muchísima gente ha dejado de piratear por un tema que es de sencillez. Si un día el fútbol estuviera en algo así, pero vamos, tan fácil como yo no encender, creo, primero, el producto no bajaría. es comparable porque el cine no es perecedero. O sea, tú el cine, ahí lo tienes, ya mira, Netflix tiene una biblioteca ahí de cine que mi mujer está viendo Pasión de Gavilanes, imagínate tú. Sí, no es ahora, ¿eh? Sí, no es perecedero, ¿no? Claro. Pues, pero en cambio el espectáculo en directo es muy, muy diferente, ¿no? Yo ahí también os hago una reflexión que yo hago, ¿no? Con Spotify, está diciendo, Spotify también ha solucionado el mundo de la música. Y ahora hacen más conciertos que nunca. El pobre Bruce Springsteen, una gira de 153 conciertos. No venden discos casi. Claro, esos no están llegando, claro. Rod Stewart, que es uno de mis cantantes favoritos, 79 años y sigue en los escenarios. Bueno, yo creo que le gusta estar. Sí, yo creo que aquí también un punto de que los rockstars estos no quieren retirarse. Pero pasarte de 50 conciertos a 153 conciertos es un poco exagerado, ¿no? Claro. O sea, no, tampoco les va tan bien con todo lo que está ocurriendo. ¿En Estados Unidos también hay tanta piratería? Por ejemplo, como la NBA. Menos. ¿Y ahí qué sistema tienen? Porque tienen ESPN y estas... No, bueno, no es que tengan sistema, es que vas a entender. Tienen menos, sobre todo, en las 2 últimas temporadas. Casualmente YouTube, que es Google, ha comprado la NFL en los partidos de los sábados. Ha pagado $2.000 millones YouTube por los partidos de los sábados. ¿Y están gratis? No. Ah, una suscripción extra. 300 euros mensuales. 300 euros mensuales para ver la NFL. Sí. Sus partidos de los sábados. ¿Mensuales o anuales? Mensuales. 300 euros. Son 4 meses de competición. Ajá. Wow. Casualmente, claro, a YouTube, a Google no le interesa que le pirateen, ¿no? Claro. Pues casualmente en Estados Unidos la piratería ha disminuido. Ajá. O sea, ¿tú al final crees que las ¿Puede grandes... hacer Google algo o no? O sea, es la lucha que tú crees que está ahí. Es con las grandes compañías de... Bueno, es que la piratería, si tú... electrónica, hay que entender bien la piratería, ¿no? Porque la piratería está... Imagínate, Javier, te vas pirata que quiere ganarse dinero pirateando. Hay narcopiratas, todos como el narcotráfico, o sea, que hacen grandes estructuras para ganar mucho dinero, y luego está el pirata del último kilómetro, del menudeo de la droga, que daba también, pues están los dos, vamos a ver. Sí. Pero bueno, pues Javier, te vas, quiere retransmitir y ganar dinero, pues me bajo, consigo una señal, reviento un descodificador y me la pongo en el ordenador. Necesito un espacio en un lugar para que pueda entrar gente y comprármela. Pues alquilo en Amazon Web Service, o alquilo en Google Cloud, o alquilo en otros que es Cloudflare, que no es muy conocida, pero no voy a explicar, pero son los peores también. Sí, no, yo es conocidilla, ¿eh? Sí, porque anonimiza, ¿verdad? Anonimiza, efectivamente, anonimiza para el bien y para el mal. Claro, es que eso es lo que te decía, que muchos de estos servicios realmente se usan también como para guardar cosas y tal. Claro, es que es complicado, no puedes prohibirlos directamente porque hay mucha gente, muchísima. No, pero si ellos colaborasen, no, si yo no digo que se prohíban. Si Amazon en su Amazon Web Service tuviese cuidado y viese lo que sus clientes guardan y viese, oiga, pues este está aquí utilizando el servidor para retransmitir películas y fútbol ilegal, pues no, lo expulso. Vuelvo a existir. La gente luego me critica que dice que es una barbaridad. Pedofilia no tienen, porque eso lo barren o lo ponen, incluso casi ni pornografía en algunos casos, porque las normas de valores de la compañía no se lo permiten, ¿no? Pero bueno, estoy ahí. Pues ya Tebas ya se ha alquilado su trozo de Amazon Web Service. Ahora lo tengo que dar a conocer para que me compren
mi link de los partidos, ¿no? Ujú. ¿A dónde voy? A Telegram, a los canales que hay por ahí, que eso es una máquina de esto, a Discord, a Signal, a Meta, a Facebook, que es otro. Ujú. Y ahí es donde voy a conocer, me hago publicidad para conseguir mis 1000 clientes y Ujú. me compren. Y ahora, ¿dónde termina todo? Como el usuario final, el que quiere piratear, ¿cómo piratea? Busca en Google, claro. Esa es una, que es la URL. Ajá. Va a la URL, la www, va a Google Fútbol gratis. Tal, Todo el mundo apuntando, ¿eh? Todo el mundo. O sea, vas a conseguir lo contrario. No, porque esto están No, ya lo diciendo saben. cómo lo hacen. Ya lo saben, ya. Pero Google, ahí donde pongo el caso Google, claro, Google es a través de las URL que Google, si nosotros denunciamos URLs piratas, desindexa, pero lo que hace es ponerlas a la cola, no hace otra cosa. No elimina los dominios. Y luego las aplicaciones que se bajan en los móviles, que hay aplicaciones solo para contenido pirata. Solo te voy a dar un dato. El año pasado, en agosto, denunciamos a Google, a Android, 140 aplicaciones piratas de Android. Afectaban a todo el mundo, porque había afectado a todos. Solo en España, desde que denunciamos Ujú. hasta que Google Android lo retira de la Play Store, tardaron 15 días. Solo en España hubo 800.000 descargas. Solo en 15 días, ¿eh? 800.000 descargas. En el mundo más de 4 millones, ¿no? Pero claro, esas siguen subiendo todos los días. O sea, que todos los días aparecen. Entonces, por eso, en Apple, que es iOS, también, pero es menos, porque ellos controlan un poco más. Sí. Es menos, pero también la cuota de mercado es un 30-70, diría en general. A lo mejor en Estados Unidos está más igual, ¿no? Lo desconozco, ¿no? Pero bueno, y luego ahora tenemos el siguiente, el amigo Elon Musk, con X. Ujú. Con X ahora, como ha aumentado el live en directo hasta 2 horas. Sí. Y, Puedes meter un partido directamente ahí. bueno, es que está pasando. Un partido tal cual. Sí. En un tweet. Sí, en sí, un post. sí. ¿Y eso cuando lo denunciáis se quita al momento? Se quitaba, pero como Elon Musk ha dejado aquellos sin empleados, en piratería creo que Tardan. hay 2 para todo el mundo. Ajá. Pues tardan. Tardan. Y por eso, desde la Liga Española estamos liderando muy duramente estas cuestiones, ¿no? Ujú. Además, desde que soy tan crítico, casualmente nos llaman. Oye, a ver si bajas el nivel, vamos a ver. Pero claro, no arregla la situación. Ajá. Pero bueno, nosotros tenemos además una resolución en España interesante contra Google, en un juzgado de Murcia, en Cieza, que les obliga a retirar de los teléfonos móviles las aplicaciones, aunque no estén en la Play Store, piratas. Bueno, le obliga a retirar una aplicación que se llamaba NewPlay, que ya no está operativa. Ujú. Y Google no está haciendo caso. Y los hemos denunciado por desobediencia. Nosotros vamos a llegar hasta el final y Google ya lo sabe. Nosotros vamos a ir en 77 territorios a denunciar por la vía penal a Google Ujú. porque es cooperador necesario. Además se lucra. Del Google Ads de la publicidad se lucra y bien. O sea, no es... Tiene el 90%, 95% creo que es de penetración en su propio buscador y en sus propias publicidades de las URLs que se explotan en Google Chrome. Por lo tanto, es colaborador necesario de lo que está ocurriendo. Y por eso vamos a ir hasta el final, porque es que si no vamos así, el fútbol se va a ir a la ruina. Y el deporte en general, que vive mucho del streaming, del pago. Lo que dices del Vaya fútbol. rollo te he metido piratería. ¿eh? Ya. De la gente diciendo, bueno, ¿ahora qué puedo buscar aquí para...? La brasa de Tebas, la brasa de Tebas. Oye, yo sigo pensando, ojalá que no, pero yo sigo pensando que facilitar al usuario lo máximo el consumir algo hace que tenga menos ganas de piratear, aunque se ahorre algo de dinero, porque lo he vivido en otros sectores que han bajado una barbaridad. Yo estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado cómo hacerlo, porque claro, si mañana mismo los 10 partidos los pusiésemos a 25 euros, por ejemplo... No se pierde dinero claro, se pierde dinero para los clubes. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Movistar ha hecho un movimiento interesante desde la temporada pasada y que va en esa línea, que se llama Movistar Plus Plus. Es una OTT que yo creo que ya está en 500.000 de suscriptores, que son de 14 euros al mes. Y es una OTT que tiene series, cine, un partido de liga importante del fin de semana, un partido de Champions importante de la jornada de Champions. Tiene ya 3 partidos de la liga y promoción nuestra. O sea. Bueno, y como un esa OTT, que aunque no estés en Movistar, aunque no estés, la puedes contratar. Se va caminando
se va ese proyecto. Yo creo que al final también muchas telecos acabarán siendo carriers de las OTTs, Sí. pero claro, llegar a eso, si lo hacemos de golpe, por la piratería podemos arruinar el fútbol, no recaudar Claro. lo mismo, ¿eh? Claro. No recaudar lo mismo, ¿eh? Ahora que dices lo del dinero, ¿qué opinas de los clubes estados? Ahora, por ejemplo, está el juicio del Manchester City. ¿Qué no opino de los clubes? Ya, que Guardiola te ha contestado o ha tirado alguna indirectilla. También es otro que te llevas muy bien, ¿no? Con Pep. Sí. Mucha amistad, Bueno, indirecta, no directa. ¿no? Sí, solo le falta ya sacar el rifle. Bueno, pues es un problema porque ¿Es un problema? los clubes y de los mecenas, igual que era Abramovich, es un problema porque inflacionan los salarios del sector. O sea, entra un dinero que no corresponde al fútbol, que no se genera con lo que se genera, y claro, el sector se inflaciona y los salarios de los jugadores se inflacionan, y si tú quieres acceder a buenos jugadores tienes que pagar más salario, pierdes dinero en tu club. Pero el ejemplo que yo pongo es, imagínate, yo soy un ricachón y voy a montar un supermercado al lado de Carrefour, se va a llamar Tebasfur. Pero como soy ricachón, voy a regalar el pollo, voy a regalar los yogures, voy a regalar el vino, voy a regalar todo. ¿Qué le pasa a Carrefour? Que tiene que bajar los precios, ¿no? Porque yo lo regalo todo y encima no va a vender, que al cabo de un mes va a tener que cerrar. Pues el otro efecto inverso es el que ocurre en el fútbol con los clubes de Estado. Pues está inflacionando y no pasa. Y el caso que comentas del Manchester City, hombre, en el 2017, estando yo en Manchester en una feria de fútbol que era SoccerX, yo era presidente, ya denuncié el tema del Manchester. Y bueno, me llamó el presidente de la Premier, que es que estaba diciendo, los del Manchester, Ferran Soriano, me hizo ir a verlo allá a Manchester, a sus oficinas, que en una pizarra me dijo, no, no hacemos trampas. Y en su propia pizarra dije, mira, te voy a explicar cómo hacer las trampas, que yo me las sé. Y le expliqué las trampas. No, es que nosotros cuando decimos claramente, o los clubes, o cuando en su momento dijimos lo del PSG, nosotros tenemos los números muy claros. Ahora mismo nosotros sabemos cómo el Manchester City intenta sortear otra vez las normas de fair play financiero. Y lo estamos denunciando, lo hemos denunciado. Se hace trampas. Bueno, sí, la gente no se acordará, tú eres muy joven, en Estados Unidos hubo un caso que era Enron, fue una eléctrica que quebró. Eso muy estaba, importante. El presidente, ¿no? Estaba metido también, ¿no? Bueno, era una de las eléctricas más importantes de Estados Unidos, que todas las pérdidas que tenía la central, la que cotizaba en bolsa, la trasladaban a filiales. O sea, el dinero lo perdían las filiales, no Enron. Pues el City está haciendo una cosa similar. Tiene compañías de scouting, compañías de administrativos, compañías de arreglar el césped, y todas esas facturan al City. Pero estas pierden, ¿eh? En cambio, el City no pierde. De hecho, el City es el club de Europa que menos gasta en estructura. Imagínate. Claro. O sea, pero Pues es mucho imposible, claro. evidente. Es Igual que era imposible. antes, Claro. imposible que ingresasen en patrocinios más que un Manchester United, que un Real Madrid, que un Barcelona, es imposible que en estructura gasten menos que el resto de los clubes de Europa. Porque han creado esta red de compañías alrededor, como el caso del Enron pasó en Estados Unidos. ¿Qué crees que pasará? Porque ahora ya ha empezado el juicio. ¿Tú crees que va a haber alguna sanción deportiva seria o no va a ir por ahí? Yo lo único que sé que también se están juzgando los mismos casos por los cuales la UEFA fue sancionado el Manchester City, que aquí nos olvidamos. El Manchester City fue sancionado por la UEFA a no jugar una Champions, ¿eh? Llegó al CAS, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que todo lo tiene menos el tribunal. O sea, es todo así, que está en Lausanne, y en una resolución sorprendente absolvió al TAS al City por un defecto de forma. Que no había para mí tal defecto de forma, ¿no? Pues los mismos hechos están siendo juzgados y UEFA ya lo sancionó. Yo creo que por aquellos hechos que fue sobrevalorar ciertos patrocinios, incluso ahora con más pruebas, porque aparecieron, como era el caso Rui Pinto, el de los emails, el Wikileaks de los emails, pues aparecieron emails donde, oye, pero escrito por Ferran Soriano con otros, hay que arreglar que no damos beneficios, pues sube el patrocinio de Tijat. Tal cual. Tal cual. Y eso hacían, pues todo eso se juzgó
y fue condenado en la UEFA, yo creo que tendrá que tener condena. No sé el nivel porque no conozco bien la normativa inglesa. Lo que sí sé, que fue lo que me contestó Guardiola, y dijo que estaba de acuerdo conmigo. Que hay por primera vez, ¿no? O algo sí, así. por primera vez estoy de acuerdo porque dije que hay... Me consta que hay muchos clubes de la Premier League que quieren ver sancionado al Manchester City. Dice, con eso estoy de acuerdo, que muchos nos quieren ver sancionados. Ajá. ¿Qué opinión tienes de Pep, de Guardiola? Es un gran entrenador, yo creo que es un gran entrenador, un tipo muy inteligente. No lo he tratado personalmente, pero bueno, tipo muy listo, un súper entrenador. Pero bueno, lo que entiende mucho, yo no me voy a meter, si esto es un 4-3-3, el pivote va para adelante, para atrás, que nos deje a los otros hablar de lo que entendemos y de lo que sabemos, ¿no? Ajá. O sea, tío, hace años que ya te veías que el Manchester City, tarde o temprano, iba a tener un susto como el que está teniendo, que puede ser uno. Las consecuencias hay, va de menos a más, pero algunas muy potentes. Es que estoy hablando del 2017. Ya había eso todo. Denuncié al City y al PSG, a los dos. Pero además, muy duramente fue aquella así. No, a tu estilo, ¿no? Bueno, no te quedas a medias, ¿eh? Cuando vas ahí... Yo te confieso que últimamente cuando voy a una rueda de prensa, voy a un foro a hablar, siempre voy pensando qué titular quiero que salga. Ah, ya lo tienes controlado. Ya no quiero que me lo pongan los periodistas, eso, ¿cómo se llama? El clicar o el cliquero. Bueno, el clickbait, ¿no? El clickbait, que tiene el nombre, ¿no? Sí. Pues ya procuro yo generármelo antes para que, por lo menos, y para cual tienes que decir alguna cosa un poco escandalosa. Sí, porque sea esa. Sí, pero que sea esa y que llegue, porque si no, no sale. Hombre, a ver, de hoy de alguna de Floren va a salir, ¿eh? Hombre, seguro. Eso, yo creo que es un 100%. Mira, ya vamos con la parte final, porque al final tampoco te quiero tener aquí muchas horas. Pero ahora que estamos hablando del tema económico y tal, también hay una cosa que está pasando en España, que es el tema Mbappé y las diferencias entre comunidades de tasas impositivas y lo que puede causar, pues bueno, o provocar alguna ventaja de equipos de una comunidad frente a otra. ¿Tú esto cómo lo ves? O sea, ¿crees que se tiene que hacer algo desde la liga e intentar regular esto para igualar o es lo que hay? Bueno, te diría que es lo que hay. Como yo no soy partidario del Estado de las Autonomías, o sea, ya no del confederado federal que quiere hacer Sánchez y estos, no, yo ni el de las autonomías. No soy, ni eso. No, porque esto viene como consecuencia de esa cesión de temas tan importantes como los impuestos de un país para que los ciudadanos de un país seamos iguales. La igualdad de los impuestos para mí es clave. No puede ser que en Cataluña se paguen 7, 8 puntos más que en Madrid, o que en Valencia, o que en Aragón. El ciudadano aragonés es de menos nivel que el de Madrid, o por lo menos tiene menos cash para vivir o ser más feliz o gastar más. Y eso yo no creo que en un estado donde aspiremos que todos los españoles seamos iguales se tenga que consentir. Entonces, primero lo veo por ahí. Nosotros la única vez que hemos hecho algo de corrección ha sido con el Andorra de Piqué. Porque había una diferencia importante, pero tampoco fuera tan elevada porque en Andorra la seguridad social está destopada, o sea, así como en España. La seguridad social hay un tope máximo, que creo que son 3.700 euros al mes, que ahora está subiendo y nos está subiendo también al fútbol, a las rentas altas muchísimo, pero en Andorra era sin tope. Entonces, pero sí, en el IRPF era mucho menor. Entonces, cuando se hacía el límite salarial, se tenía en cuenta esa ventaja fiscal y se le hizo que tenía que fichar por menos dinero que otros por ese tema fiscal. Como una corrección. Que en España, si llegásemos a esa España confederaria, hubiese tantas diferencias, pues algo habría que tener que hacer, porque si no... No, pero ahora ya está pasando un poco. Sí. Hay unas ciertas ventajas, ¿no? Que eso facilita a un equipo de un sitio quizás fichar X por menos. O que le interese más al jugador. Hay comunidades autónomas que se paga menos dinero que otras. Es así. Es así. O sea, eso no podéis hacer nada vosotros, ¿no? O no podríais entrar si fuese mayor, a lo mejor lo podríamos pensar, ¿no? Bueno, hasta hace poco en Italia que había la norma como la Beckham de España, o sea, que los no residentes, un jugador que llegaba a fichar por equipo italiano que no había estado en Italia durante los 5 años anteriores, pagaba el 20% de impuestos solo. Por eso ahora lo han quitado, con el gobierno de Meloni lo quitaron, y eso hizo que hace 2 años llegase mucho jugador a Italia a firmar. Ganaron 3 títulos europeos un año, Claro. O llegaron a las 3 finales, mejor dicho. Haces una atracción de talento, claro. O sea, por el tema impositivo es un tema de política de país y de política para muchos productos, y en esto también. Yo soy de los que creo que debería haber una renta más baja incluso solo para los futbolistas,
vida más corta de profesional, hasta los 35 años, y segundo, porque no iba a afectar a la recaudación del Estado. Porque los clubes, y ahí está el histórico, todo lo que ingresan, el 70% va para jugadores y el resto va para inversión en el estadio. No se reparten dividendos como las grandes empresas del IBEX. Por lo tanto, si un club, sus jugadores pagan menos impuestos, nuestro límite salarial subiría. Porque nosotros, claro, poder fichar más, ¿me entiendes o no? Es decir, claro. O sea, llegaría más jugador, claro, más dinero y se movería más dinero, aunque uno solo no diera tanto. Efectivamente. Pero la suma sería superior. Ahora que has nombrado a Piqué, ¿qué te parece la Kings League a día de hoy? ¿Te va gustando? El otro día salí en el tráiler que hicimos, ¿no? Ajá. Salía yo ahí también con Lamine Yamal anunciando, diciendo, joder, como dije que era un circo y que iba a durar 6 meses, sí. Que decía, no, ya lleva 2 años. Ya el circo se está alargando, ¿eh? Pero es lo que dije en su momento, eso no compite con nosotros aquí. Yo los tengo guardados, ¿eh? Hay muchos artículos de muchos periodistas que si volviesen a leer lo que escribieron hace 2 años de la Kings League, les daría vergüenza leerlo. Periodistas conocidos. El fútbol muere. Hay que mirar nuevas formas de explotación. Esto es el que hay que hacer, hay que cambiarla, pero así poniéndolo. Que teníamos, y claro, yo decía, no, es que no tiene nada que ver, aquí es espectáculo. Yo le puse circo, voy a quitar el circo, es otra cosa, no sé si es un circo, show o... un show, que parece que circo sonaba más. Como peyorativo, ¿no? Como que faltaban los payasos y los zancos, ¿no? Sí, a veces saca payasos. Van disfrazados, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, pero está un show que funciona, que le funciona y que me alegra que funciona. Yo soy de Spursito. Y... Ah, míralo, oye, ya tienes tu equipo y todo, ¿no? Sí, yo soy, no, además a Spursito lo trajimos a por aventura a la reinauguración de un Sport Café Bar que tuvimos ahí. Y dije, no, que venga Spursito, ese es el que tiene. Es el que te gusta a ti, o sea, tú eres el de su club, ¿no? Sí. Aquí los demás tonterías. Pero no le va bien a Spursito, ¿no? No acaba de ir, no le va. Ahora ha empezado, ¿no? Otra vez, ahora es como que hacen nueva temporada. El fin de semana pasado empezaron. Vale, pero te veo que... Hombre, porque tuve que hacer el trailer. Con la tontería te estás aficionando, ¿eh? Uno tiene que ver de todo. ¿Te gustaría tener un equipo ahí en la Kings League o qué? ¿No? Eso ya es too much, ¿no? Si ya me estresa mi vida, me estresa. Es que me estresaría ahí. Sí, quizás más incluso. ¿Te llevas bien con Piqué o qué? Sí, tengo buena relación. Él está preocupado porque está en el tema de Rubiales, de Arabia, donde yo estoy, como la liga está como acusación particular y yo personalmente, pero sí he tenido una buena relación. Yo considero que es una persona de nivel, con buenas ideas y que siempre que se pueda, pues en estas cosas que pide, pues yo voy a estar apoyándolo. Siempre poner dinero no voy a poner, claro, pero en estas cosas voy a estar y atento y decirle lo que pienso si hace un proyecto de estos otros shows, si no está bien, opino que eso no está tan bien. Lo vas a decir seguro. Eso seguro. O sea, no te lo vas a guardar, no. Oye, pues lo finalísimo es, te quiero preguntar, que antes lo has dicho, tú eres del Madrid reconocido, no te has escondido, pero eres el presidente de la Liga. Sí. ¿No crees que esto puede causar a veces conflicto de intereses entre la pasión que decíamos y el ser pragmático? No. ¿Entiendes que a la gente le pueda causar? Yo creo que es al revés. Si yo soy del Madrid y no lo digo, estoy escondiendo una cualidad que tengo. Bueno, eso es debatible, ¿eh? La cualidad. Bueno. O algo de mi vida. Una característica. Que la gente debe saberlo para la hora que tome las decisiones. Y está. Pues ahora muchos, cuando me acusaban de madridista, pues de Barcelona, ahora de Madrid me acusan de culé. Claro. En otros sitios, pues, pero yo creo que es bueno que se sepa de qué equipo es, porque es más transparente, ¿no? Lo malo sería, ¿no? A escondidas. Ve ahí el fútbol a escondidas, claro, ¿no? Casi todos se esconden, ¿no? A veces, o antes se escondían, ¿no? De quién era. Sí. Por esa mala utilización de la expresión neutralidad e independencia. Uno no tiene que ser neutral, tiene que ser independiente. Neutralidad es, ante el bien y el mal, soy neutral, no ayudo al bien, porque soy neutral. Independiente es, ante el bien y el mal, ayudo al bien, pero con capacidad de discernir, con capacidad de decisión, y yo soy independiente. O sea, tengo que saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal de una forma independiente y que la gente sepa que soy madridista. Y fíjate ahora, soy madridista, 100 demandas, querellas, denuncias, inhabilitación.
Menos mal que soy madridista, que Si no, ya estaría, si no fuese madridista... Es la cárcel ya. O sea, casi. Sí, sí. ¿Y esto relacionado al periodismo deportivo, qué te parece? Hombre, yo creo que le falta avanzar un poco más, ¿no? Le falta avanzar. Sí, no sé, avanzar, no sé si es la expresión, ¿no? Pero bueno, cumple un rol importante en que se hable del fútbol, que se hable de la liga, que se hable de todo, es muy importante para nosotros, ¿no? A lo mejor me gustaría que en algunos casos se hable mejor. Acepto la crítica perfectamente, pero bueno, que se hable de otra forma, que no se busque tanto el clickbait, que se utiliza muchísimo, pues para buscar... Yo recuerdo, antes yo no estaba el clickbait, pero yo recuerdo una noticia en AS hace ya 3 o 4 años. En 24 horas tuve 18 titulares diferentes. De una noticia tuya. Hasta que encontraron cuál era el que vendía. Sí, sí, sí. 18. ¿Qué te gusta más? ¿El periodismo un poco más show? Lo que decíamos antes, de un tipo chiringuito, más espectáculo. ¿O el más analítico, que podría ser un Valdano, un Maldini? ¿Cuál crees que es para mí, que más te interesa? Cada uno tiene su momento. Vamos a ver, el chiringuito tiene la noche, y yo creo que es muy bueno para la noche. Y el analítico es pues para otras horas del día, o para verlo o leerlo de otra forma. El chiringuito es verlo, ¿no? Cada uno tiene su espectáculo. Por lo tanto, yo creo que son necesarios los dos. Pero si a mí me dices ahora ya, con los años que tengo, me voy al analítico, pues me gusta. Yo ahora vivo del mundo, siempre le digo a mi comité de dirección, ¿no? Las acciones sin métrica no son acciones. Si no sabes cómo han resultados, no sirve, ¿no? Claro. Y si las métricas no las puedes comparar, tampoco sirve para nada. O sea, te gusta sí. analizar las cosas, todo, datos, todo, ¿no? Comparar. Todo. Es que si no has hecho nada. Tú puedes hacer una acción en redes sociales o en YouTube o donde sea, y no tienes bien las métricas, pues si no hay métricas, no has hecho nada. Claro. Hoy tienes que tenerlo. Pero es que encima esas métricas tienes que saberlas compararlas con tu competencia o con otras cosas. Y si no, y con esos podrás tomar decisiones más acertadas o vas a fallar menos, pero puedes hacerlos, ¿no? Pues lo último que tenía pensado era un test muy rápido de opiniones y de gustos personales. Que básicamente te voy a pedir los mejores y tú, ¿cuál crees que es el mejor? El mejor jugador español de todos los tiempos. Butragueño. El mejor jugador que jamás ha pisado la Liga Española. ¿Que jamás? Sí, el que ha jugado, que es el mejor. Por ahora, Haaland. ¿Cómo? ¿Mejor jugador? No, mejor jugador que ha estado en la Liga Española. Ah, que Messi, ha jugado. Messi. Mejor jugador de la historia. Messi. Mejor jugador europeo actual. Bellingham. Mejor entrenador de la historia. Aquí mejor te diría Miguel Muñoz, que es de mi época de niño, ¿no? Ajá. Y mejor club, entendiendo club, pues una época, una era, ¿no? Como podría ser Madrid Butragueño, el Barça Guardiola. ¿Cuál para ti es el club de fútbol que ha tenido el momento más brillante de la historia? ¿O el que más te gusta a ti? Real Madrid. El Real Madrid. ¿Qué época? Pues la de las primeras Champions, cuando el fútbol no era, como dice Alfredo Oraño, era más castizo. Más de darse a la leña. Sí, más, ¿no?, castizo y no, pues como no tan mercantilista como soy, aunque yo estoy en esto, claro. Pues de aquel fútbol de las 6 Champions, de Copas de Europa que se llamaban entonces, ¿no? Ajá. Bueno, pues ya está, solo queda una cosita, que es que aquí tenemos al Fari de la suerte, que todo el mundo que viene lo firma, o pone una frasecita o lo que quieras. Entonces yo te voy a dar el rotulador y pues tienes aquí, ahora solo tengo aquí, ahí está, va, uno de estos mismos. Y nada, pues lo que te apetezca poner, aquí ha habido de todo. A ver, amigos, Javier Tebas. ¿Dónde ponemos, no? Donde tú, eso se está complicando ya. Pues espérate de aquí unos meses, que esto va a ser, vamos, como un puzzle. Como tengo mala letra. Bueno. Una gran tarde. Qué bueno. Y anoche casi, ¿eh? Bueno, podemos tarde. Una gran tarde que se hace tarde. Sí, exactamente. Muy bueno. Pues nada, espero que... Ya puedes sentarte ahí. Pues espero que te lo hayas pasado bien, sí, que hayas estado cómodo divertido en la charla. Ha durado un poco más de lo que pensaba, pero eso es bueno. Sí, ¿puedes acercarte un poco? Ahí. Ya te veo en casa, estás en Huesca ya, casi, ¿eh? Un poco más.
un poquito más para allá, ¿no? Para su derecha. Ahí. Vale, pues nada, eso, pues que ha sido un placer, que sigas intentando mejorar la liga y por favor, Dios mío, Barça, por favor, ya, que fichemos normal. O sea, por favor, ¿podemos ser un club normal? Oye, vais los primeros con no sé cuántos puntos de ventajas. ¿Qué más quieres? Está lesionado Dani Olmo, me cago en todo, pero bueno, empezamos bien. Ahora vas a despedir tú, porque siempre el invitado despide. Nos vemos la semana que viene, amigos. Y ya veréis que el invitado es muy especial, es muy chulo y el tema nos encanta. Javier, gracias. Y tienes la cámara para despedirte y decir lo que quieras. No, pues muchas gracias, Jordi. La verdad que ha sido un rato muy agradable. Y que sigas haciendo lo que estás haciendo, porque yo creo que, aparte que el entrevistado se lo pasa muy bien, tienes tanta gente que sigue y tratas el tema tan bien con la gente, que son muy buenos todas tus entrevistas y de mucho grado y muy diferentes a las que he visto últimamente. Pues nada, no pirateéis. Y en la ecuación faltaba la H, ¿no? Al final vimos Sí. la del Barça le falta la H.